así, Laura, ¿viste el tema? Yo quería saludar primero y no me dejaron, bueno. No, me lo que gustó pasa lo que que- hizo, ¿viste lo que hizo Fernández Blanco? Dijo, Es increíble. Hugo Machiavelli, Laura Di Marco, Hugo Machiavelli. está- Yo creo que lo pensó. Sí, no, pues sí. pura espontaneidad. Estamos vos sabés en que la yo soy pura era, espontaneidad. de las mujeres, en la era femenina, Pablo, en eso estamos... Y él lo ¿viste? pensó, entonces dijo, no, lo voy a arreglar. Y lo No, arregló. para mí son compañeros los dos, no pasa nada. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Un Muy bien, muy chiste. bien. Gran programa, Sí, buena sí, mesa, ¿eh? Gran programa. Tremendo, tremendo. ¿Cómo Sí. está la Argentina? Gran programa. ¿Cómo está la Argentina en un montón de cuestiones? ¿Qué tienen ustedes esta noche? Y arrancamos, ¿no? Con el juicio. Con el juicio que nos atrae. Yo digo, es un crimen argentino, Pablo, porque tiene un montón de ingredientes. El crimen de Baez Sosa, y bueno, los 8 atacantes, todo lo que está alrededor en la séptima jornada, los chats que hoy se conocieron, que son realmente muy reveladores, la zapatilla de Thompson. Y esto que vos decías, que yo coincido mucho, que es que realmente están capturando la atención de la gente mucho más que la política, Sí. en donde la gente está bastante despegada, está bastante rota la relación de la política en general con la gente. Y bueno, y este crimen realmente nos ha De capturado. acuerdo totalmente Porque con nos lo que involucra, porque habla de la violencia, porque habla de la juventud, porque habla del crimen, habla de un crimen organizado, se está investigando eso, habla de una familia que no acepta, ¿viste que los papás no aceptaron una donación en dinero? Sí, sí. Y si iban a hacer una colecta para donar de útiles de mercadería. También eso representa una Argentina que en este caso quiere recuperar y busca justicia, ¿no? Como en la caverna de Platón, miran la luz los papás con la esperanza de un veredicto que les traiga alivio al dolor. Y Damián Di Pachi con toda la economía. Es el, No, es muy es el interesante. uno de este equipo que nos trae la información económica El para gurú. saber. El gurú, para Nuestro saber. gurú. Mañana tenemos... Nos yo lo tengo- quieren robar, pero no lo vamos a permitir. Perdóneme, yo lo tenía acá al lado de Ipache, Bueno, un día apareció con bueno, ustedes, no sé qué pero pasó. esto es cuestión de No cuánto sé, cada acá, uno. bueno, entonces yo tengo entrega haga suya. 150 pesos y cuando salgo para... Esto es un intercambio. Claro, tengo que ir a comer y le pregunto a Dipachi dónde conviene. No, Todo claro. sabe Dipachi. Claro que sí. Bueno, Bueno. arrancamos, Dale. Fernández Buen Blanco. programa. Muchas Gracias, Pablo. A descansar. Bueno, comenzamos con el audio, ¿no? Comenzamos hoy en día clave, séptimo día, y tenemos un audio muy revelador de uno de los atacantes, que es Blas Sinari. Lo Exactamente. escuchamos. Por favor. Nos sacaron todos los patobicas, los recagamos a palos mal. Nos agarraron todo el cuello, nos sacaron todo para afuera, estábamos todos. Nos agarraron la policía, pero gendarmería, ganamos igual. Ey, amigo, mañana, ni bien llegué, mandame, tú vamos a estar en la casa con Lucas y Ayrton. Vos mandame, vamos a hacer algo. Ey, posta, estamos yendo a McDonald's. Vamos de vuelta al centro, ¿qué onda? Capaz que lo cruzamos. Y mandame, posta, estamos corriendo para que no lo vean. Este audio revelador es completado por las últimas informaciones. Carla Ricciotti está en Dolores. Estamos en contacto con ella. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Hugo, así es. Bueno, escuchábamos este audio que realmente es terrible, ¿no? Porque Blas Sinari es una de las personas, uno de los involucrados que prácticamente nunca fue mencionado por ninguno de los testigos como ser alguno de los atacantes, por lo menos de ser el que más participación tenía. Y sin embargo, lo que lo empieza a involucrar a él desde un principio es que en las uñas de Fernando, cuando le hacen la autopsia, se revela que tiene material genético tanto de Thompson como de Blas Sinari. Entonces ahí es cuando ya no se puede despegar, pero después ningún testigo los indica como alguien a quien vieron pegando o participando o arengando. Sin embargo, con estos chats, él mismo se termina incriminando. ¿Por qué? Porque primero, con todos estos audios con parte de estos audios que ustedes revelaban recién allí. Sí. Después por los chats, ¿no es Carla, cierto? Por estos grupos sí. paralelos a los que él le iba contando lo que había pasado. Sí, decime, Laura. No, lo que te decía es justamente lo que vos decías de Blas Sinari, que era como un tapado, ¿no? Los que más aparecen son los Pertossi, Máximo Thompson. Y este chat, ¿cómo se obtiene? Este audio, mejor dicho, ¿cómo se obtiene ahora? ¿Por qué lo conocemos ahora? Bueno, en realidad estos chats ya se habían dado a conocer prácticamente desde un principio, en la etapa de instrucción, cuando empiezan a hacer todos los análisis y las pericias a los celulares, que se los incautaron en el mismo momento que los detuvieron, que fue horas después, porque ellos los detienen cerca de las 10 de la mañana y este hecho había ocurrido a las 4:55, un ratito antes en realidad.
Y ahí ellos empiezan a mandar mensajes que nunca borraron y les mandaban mensajes, como les decía, a chats paralelos. Chats, por ejemplo, tenían un grupo que era el Club del Azote. Y allí escribían, este club del azote estaba conformado por algunos de los integrantes de estos imputados, pero además por gente de Zárate, por chicos de Zárate, a los que Blas Sinali les contaba lo que habían hecho, que habían matado a uno, que habían dejado a 2 convulsionando y que a otro lo habían mandado al hospital sin signos vitales. Y hace un ratito, en el programa de Pablo Fernández Blanco, sacaron al aire a la médica de la ambulancia, la que llegó primera a ese lugar para brindar asistencia. Y ella dijo algo que en realidad hay que prestarle atención. Cuando ella escuchó estas transcripciones y escuchó estos audios a Blas Sinali diciendo lo mandamos al hospital sin signos vitales, dijo, eso evidentemente me lo escuchó decir a mí. O sea que estaba ahí, se había quedado ahí cuando llegó la ambulancia y lo escuchó, porque un chico de esa edad no dice algo así sin signos vitales. El amigo, recordemos, dijo caducó. Es decir, volvieron al lugar del crimen, uno de ellos por lo menos. Volvieron al lugar del crimen o alguno se quedó ahí esperando y viendo bien qué había pasado. Y si no, ¿cómo sabía además que lo habían llevado al hospital? Si no vio la ambulancia que lo trasladaba. Y además a esta médica escucharla decir el paciente está sin signos vitales. Bueno, esto es lo que les dice algunos amigos. Sabían que Fernando estaba muerto y aún así se decían, bueno, ahora nos vamos a premiar. Y se fueron al centro a comer hamburguesas. A premiar. Y seguían, sí. Y de esa manera se premiaban ellos por el trofeo que se habían llevado. Tremendo. Que era algo que venían anunciando que iban a hacer. Tremendo, claro que sí. Vamos a repasar algunos chats, si te parece, Carla, juntos, Sí. por favor. Dale. Laura. Bueno, Lucas Pertossi es un chat de las 4:55. Dice, estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. Caducó, esa es la palabra Caducó, clave. esa es la palabra clave y la que trascendió durante todos estos años. El otro es de Ciro Pertossi, que dice, Machu, ¿dónde estás? Andá para la casa. Se refiere al líder de la organización. Machu es Thompson, claro. Machu es Thompson. Exacto. Blas Sinali, bueno, el hombre, uno de los hombres tapados de hoy, ¿no? Peleamos contra unos chetos, les ganamos, alta noche, nos vamos al centro a premiar. Hoy charlábamos, Carla, sobre esto, mientras vemos otro de Blas Sinali que dice, flasheamos. Estaba locuaz. Creo que matamos a uno, está todo Gesell diciendo esto, volvimos todos a casa. No queremos salir. Bueno, ahí vemos algunos chats. Te decía que las palabras claves hasta acá eran caducó y premiar, ¿no? Que analizamos con psicólogos mira, incluso. Ese es el más increíble, Hugo y Carla. Dice, chicos, no se cuenta nada de esto a nadie, dice Lucas Pertossi. Pero estaba todo filmado. ¿Cómo no se cuenta nada de esto? Bueno, o sea, la desconexión de lo que habían hecho, ¿no? La desconexión de la realidad. Claro, había un código acá de silencio que querían establecer, pero el otro dice, Sinali dice que ya lo habían compartido. Esto se había compartido a través de otro grupo. Blas Sinali dice, 2 convulsionaron, a uno lo mandamos al hospital sin signos vitales. Le dimos murra a uno con el perto, lo recagamos a palos, pero mal. Y vinimos corriendo a casa. Pertossi. Alguno de los Pertossi. Pertossi, perdón. Claro, Son 2 hermanos y un primo. Claro. Ahora, ¿se va configurando la coautoría o la autoría funcional del grupo a esta altura con las pruebas, Carla? Totalmente, totalmente, porque allí ya no quedan involucrados. A través de estos chats y a través de los videos, que también el mismo Laborde, que es el fiscal que analizó tanto los videos como estos chats, queda demostrado que todos tuvieron participación y en los videos se pudo ver qué rol tuvieron cada uno. Y después con estos chats, el grado de responsabilidad y de poca culpa, por decirlo de alguna manera, o cero culpa, de impunidad, cero culpa, la verdad. Ustedes recuerdan que hay 2 chicos de este grupo que quedaron sobreseídos, que fueron liberados a las pocas semanas, que son Guarino y Milanesi, que van a tener que declarar el próximo miércoles, cuando se cumplen justamente los 3 años, el aniversario de la muerte de Fernando. Se analizaron los teléfonos de ellos. Ahí está. De hecho, la novia de uno de ellos también tiene un mensaje cuando ya se empieza a conocer, ¿no es cierto, Laura? Claro, porque Guarino le manda un mensaje al mediodía, fíjate que es de las 13:26 del otro día,
calculo. Él le escribe temprano, él escribe 5 y algo. A Ella le responde después de la 1. Sí. Dolly, la novia se llama Dolly, y ella le dice... ¿quiénes son los que se pelearon y mataron a uno? No fueron ustedes, ¿no? Estoy preocupada. Creo que es el único chat que tiene algo de empatía, ¿no? Que es el de la novia de uno de ellos, que como vos decís, Carla, quedó sobreseído. Quedó sobreseído porque no estuvo Él quedó sobreseído, pero... Sí. Ahí queda en evidencia también cómo el entorno de ellos los conocían como un grupo violento. Totalmente. Porque si vos o yo nos vamos de vacaciones y pasa algo donde estamos, mi mamá no me va, mi novia, mi marido, quien sea, no me va a llamar para decirme, no fuiste vos, ¿no? No fueron ustedes, ¿no? Exactamente. Porque da por sentado si alguien le pregunta eso es porque saben que son capaces de llegar a hacer eso. Vamos a sumar a Gustavo Carabajal, que sigue este caso también en un minuto a minuto, como lo hace Carla Ricciotti desde Dolores. Caraba, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura, Hugo, Carlos? Hola, un abrazo enorme. Caraba. Algunas conclusiones de esta que para muchos es una de las jornadas más importantes del juicio hasta acá en su 7º día. Acá se está completando el cuadro probatorio sobre los acusados, ¿no? Más allá de los audios que ustedes ventilaban con Carla y con Laura, hay una prueba fundamental que se produjo hoy y que tiene que ver con el señor que está, a ver, ahí estoy mirando la pantalla, el de remera clara que está atrás del de pelo cortito, Máximo Thompsen. Ajá. Ahí está, ahí lo El vemos más a Máximo complicado, Thompsen. ¿no, Caraba? Uno de los más complicados en el expediente. A ver, yo a esta altura no estoy convencido, Laura, que son los 8 que están complicados, nada más que a Thompsen lo ubican y lo señalaron todos como el más violento, el que más pegó, el más... El líder de la manada. Exactamente, el líder de la banda y el omnipresente en todos, el que está constantemente presente en las declaraciones de los testigos, ¿no? Porque lo marcaron los testigos que estuvieron en el lugar del hecho y aquellos como Andrea Fabiana Rano, que no estaba en el lugar del hecho, sino que era la encargada del turno de noche del Hotel Intihuasi, que está a la vuelta del boliche, pero que vio y reconoce a Thompsen como del grupo que venía caminando, el que más exaltado estaba y el que daba esos pasos muy firmes y llamativos. Sí, lo contó acá en La Nación Más. Sí, nos lo contó exactamente. Nosotros. Así que Andrea Fabiana Rano o los amigos de Thompsen, los testigos presenciales como Tamara, como María Virginia Antonelli, como Bonamaison, como Tomás de Alessandro, todos lo marcan a Thompsen como el que pegaba y el más exaltado. Ahora bien, hoy hubo una prueba que a Thompsen lo terminó de complicar, que es la prueba científica. Más allá de los dichos de los testigos, hoy declararon María Eugenia Cariac, perito de la policía bonaerense, y Aidel Mirón. María Eugenia Cariac es la que toma la vista fotográfica en la autopsia, cuando estaban haciendo la autopsia a Fernando Baezosa, y ella ve 2 marcas, una en el cuello y otra en el maxilar, que son marcas uniformes. Son líneas zigzagueantes, separadas por 4 milímetros de distancia cada línea, y era un patrón que ella advirtió que podía corresponder a la suela de una zapatilla. Ella toma esa foto, y las marcas están en el cuello y en el maxilar izquierdo. Acá me pongo bien. Cuello y maxilar izquierdo. Sí. Fernando, entonces, de las 2 líneas... Ahí lo estamos viendo. Impresionante. Sí. La marca, la huella del tatuaje, Esa es ¿no? De la zapatilla sobre el cuello de Fernando, sí. El cuello y el maxilar. Es la del cuello. La que vemos arriba es la del cuello, porque decían que la del maxilar, porque la del cuello no se podía peritar, porque era insuficiente o era pequeña y no estaba tan nítida. Pero en la de arriba, que tiene 6 centímetros de ancho por 2 de alto, se ve claramente la impronta y esas líneas zigzagueantes, paralelas, que son compatibles con la suela de una zapatilla. O sea, le pisaron la cabeza. Ahora, Caraba, ¿de qué manera se perita esto? Porque yo tengo entendido, corregime si no es así, que le secuestran las zapatillas al otro día cuando los van a detener y hay 4 zapatillas.
que es la que después comparan con la huella. Sí, esa es la etapa final del peritaje. Ajá. Primero está María Eugenia Cariac, que toma la foto. Esa foto que veíamos recién es la foto que tomó María Eugenia Cariac. Por eso también se ponen esas reglas para tener en cuenta la escala y el tamaño de la muestra que se encontró o de la marca del tatuaje, como decía Hugo. Entonces, se toma la foto, se determina, primer peritaje escopométrico, es observación y comparación, con una base de datos que aporta la Policía de Tierra de Fuego, que es la fuerza de seguridad que tiene mayor backup de calzado, de tipo de calzado, de suela, ¿Es como una huella digital? Es como una huella digital. Claro. Entonces, se determina qué tipo y marca de zapatilla es primero. Ese es el primer peritaje. Okay. El segundo peritaje lo hace Aide Almirón, perito o técnica de la Policía Federal. Y ella ya hace el peritaje con las muestras que le llevan de las zapatillas, claro, o de la suela de las zapatillas que le tomaron a cada uno de los acusados. Muy interesante. Primero se determina la marca Ciclone. Ciclone. Mirá Caraba, es súper interesante lo que nos estás contando. Sí. Vamos a volver a vos, pero antes vamos a escuchar a Fernando Burlando, Vamos a escuchar porque a Burlando. Burlando dice cómo fue el ataque y esto a partir de las pruebas en el juicio. Y Carla Ricciotti tiene algo para decir sobre lo que pasó hoy ahí dentro de la sala. Escuchamos. Vamos a ver ahora, a partir del día de la fecha, que transitarán por la audiencia de debate personas que hicieron pericias donde realmente vamos a poder determinar que 6 personas, 6 de los acusados, castigaron brutalmente a Fernando, y 2 de ellos eran los que hacían de cerco, ese cerco humano que yo hablé, infranqueable, el primer día de los lineamientos. Eso es lo que vamos a poder observar ahora, obviamente todo con nombre y apellido, porque se ha hecho un trabajo muy prolijo, con acercamiento de imágenes que nos permite ver el rostro de cada uno de los atacantes, de dónde venían. Me equivoqué porque en los lineamientos dije que a Fernando lo habían abordado por 2 flancos, por derecha y por izquierda, pegándole obviamente por la espalda, como nos dijo ayer Laborde. Y en realidad me equivoqué porque lo abordaron por 3 flancos. Primero por la espalda, después por el frente y después en el piso. Contundente, Carla, contundente. esto. Sí. ¿Y Sí. qué viste de los jóvenes, de los acusados hoy en la sala? A ver, primero, para hacer referencia a lo que decía recién Burlando, él se refiere a Enzo Comelli pegando de un lado, a Lucas Pertossi pegando del otro, a Ciro Pertossi pegando del otro y a Thompson viniendo de frente. Él dice, le pido disculpas porque me equivoqué, pensé que venían de 2 lados y al final venían de 3, porque no había contado que de frente venía Thompson y ahí lo terminaron derribando de una sola piña. La primera piña que le pegaron ya lo derriban a Fernando y no tuvo posibilidad ninguna de defenderse. Hoy hubo aquí dentro de la sala, los acusados lo que hacen es cuando se transmite en la pantalla, donde se transmite el video o las fotos o lo que quieran, lo que necesiten, los testigos estar señalando, marcando, mostrando, ellos miran, estiran un poco el cuello, se corren de costado para poder mirar porque les queda bastante de costado. Miran esas situaciones, esas imágenes, pero después no hacen ningún tipo de gesto. Ese gesto adusto que vimos casi sin moverse de ninguna manera, sin hacer puntualmente ningún gesto, que veíamos cuando tuvimos la posibilidad de ingresar y hacer unas imágenes ya cuando están sin barbijo en el día de ayer, impávidos, mirando para abajo la mayoría del tiempo. Así es como permanecen ellos, mientras que los padres de Fernando hoy nos decían, yo les miro las manos nada más, no les quiero mirar la cara, porque con esas manos mataron a mi hijo. Esas son las manos que mataron a mi hijo. Tremendo. Carla, la verdad ahí que, sí, es la muy mamá, fuerte, la sí. mamá de Fernando lo dijo, Graciela, es impresionante, muy sí. conmovedor. Hay versiones que, porque hasta ahora hablamos de un pacto de silencio, ninguno se quiebra, ninguno acusa al otro, ninguno cuenta, ninguno habla, ni siquiera se prestaron a las pericias psicológicas, y hay versiones de que todos tienen un mismo abogado defensor, pero que estarían buscando otros abogados defensores, algunos de ellos. ¿Por qué?
Mira, la verdad que esos son solo rumores hasta ahora, porque hoy mismo hablábamos con Tomei, con su abogado defensor, y decía, nosotros estamos unidos, los imputados confían en mí y no me han hecho ningún planteo. Quizá lo hicieron y él no lo quiere transmitir. Otra manera oficial de chequear esta información no tenemos, porque la familia tampoco habla y ellos, y las veces que han hablado o que hemos tenido posibilidad de escucharlos decir algo, dicen, si ellos hicieron un pacto, si no quieren hablar, si quieren ir todos juntos en fila hacia donde los lleve la sentencia, lo tenemos que respetar porque son grandes y ellos sabrán lo que hacen. Bueno, así ¿El se maneja pacto este será de grupo. los Sabemos atacantes o de los padres también? De los dos lados, suponemos, suponemos que de los dos lados. ¿Puedo agregar algo? De los dos lados, sí, seguramente. Sí, Gustavo. Sí. Por supuesto. Hubo un rumor, para completar lo que dice Carla, que indicaba que supuestamente uno de los 8 acusados había pedido asistencia psicológica particular, individual. Ah, ¿cuál? ¿Quién? Sí. No, está descartado. Hoy lo chequeé, tuve la oportunidad de verificar si esta información era cierta. Es falso. Nadie pidió hasta el momento ningún tipo de asistencia psicológica individual. Lo que dicen es que ellos creen que es un juicio en el que están condenados por la sociedad, pero que ellos no fueron tan culpables como... Esto es lo que sostiene que de algún modo estuvo señalado también por el profesor de rugby. Carla, un gran trabajo, todos los días al pie del cañón con la mejor información. Muchas gracias. A descansar un poco. Gracias, entonces. muy amable. A descansar un poco ahora y les cierro con esto. Hoy los padres anunciaron que el próximo 18 y quieren que se difunda también. Van a estar acá en Dolores, van a hacer una oración interreligiosa en el anfiteatro de Dolores y convocan a que la gente los venga a apoyar y que además que el que pueda y quiera traiga algún alimento no perecedero para colaborar con algún comedor o con algún colegio o alguna escuela. También útiles piden el que pueda colaborar con esto, porque dicen esto es lo que hubiese querido Fernando. Recordemos que Fernando hacía este tipo de acciones, era muy solidario, se juntaba con sus compañeros de escuela y hacían este tipo de acciones. Bueno, Carla, vos mencionabas al principio que ellos rechazaron esta colecta. Sí, que rechazaron la colecta de plata, Santi Maratea. y sin embargo quieren hacer esto. Gracias. Gracias, Carla, impecable. Hasta mañana. Hasta luego. Escuchamos ahora a la mamá de Fernando que dice esto, mirá. ¿Le pudieron ver, ustedes observaron la cara de los imputados cuando se leían estos chats? ¿Cuál era la reacción de ellos? Yo siempre observo sus brazos, sus piernas, porque sé que en la mano de ellos terminaron la vida de mi hijo. No presté tanta hoy, traté de evitar lo menos posible de mirarlo porque no quiero verlo. No se puede creer lo que hicieron, pero por los testimonios, por lo escuchado, realmente no. Bueno, hay un video para sumar, Laura, que es el de Máximo Thompson, que ilustrando tal vez parte del perfil que los caracteriza a uno de los principales acusados. Sí, Mirá. este es un video que obviamente es antes del crimen, es en la casa donde él vivía. Máximo Thompson tiene los padres separados. Incluso el fundador del equipo de rugby había dicho que Máximo Thompson había vivido en su casa. Bueno, ahí vemos... Es un tipo, eso no está ahí no está practicando boxeo. En general las bolsas se mantienen colgadas, si practica el deporte, ¿Y qué está colgada. haciendo? Está golpeando de manera desenfrenada a alguien que se cae además, que es en este caso una bolsa. No quiero decir nada con esto, estoy describiendo lo que vemos. O sea, esa bolsa... ¿Vos es decís una que bolsa... está practicando no o sé, pareciera estar practicando? Es llamativo, no lo había visto antes, pero es para mostrar elementos que, bueno, que dan cuenta de un perfil que desconocemos. Hasta ahora se han mantenido muy en secreto respecto de su vida particular. El profesor ha hablado de ello, ninguno de sus papás ha comentado nada. Están en su derecho, por supuesto, están en el medio del juicio. Este video que se difundió, ¿de qué nos cuenta, Carabá? No tiene ningún valor para el juicio. Está claro. No, nos revela, Carabá, a alguien que tiene mucha violencia interna. Esto me parece que es nos obvio, revela ¿no? a alguien, perdón Laura, perdón Hugo, nos revela a alguien que le está pegando una bolsa, que no le pega como un boxeador, como dice Hugo, sino como quien practica este deporte que se hace en un octágono. Un MMA, decís vos.
Exactamente. Y alguien que no sabe pegar, que sí tiene violencia, pero que no sabe Claro. pegar con los puños. No nos olvidemos que, por eso quiero remarcar algo, este muchacho que aparece ahora tomando esta acción, que repito, no tiene ninguna validez para el juicio, él aparece comprometido por otra acción muchísimo más grave que esta, que es haberle pegado un pisotón y una patada y haber dejado, hay que pegar muy fuerte y pisar muy violentamente. Por eso me acuerdo la declaración de Andrea Fabián Arrano, que vos mencionabas, Laura, Sí. para dejar el tatuaje que le dejó en el cuello a Fernando. Pues si ustedes ven la suela de la zapatilla, no es una suela de trekking, no es una suela importante, es una suela para caminar, que tiene un relieve muy, no es un relieve profundo, es más bien un relieve. Mira, ahí tenés el tatuaje. Hay que pisar de forma muy violenta. Este sospechoso, iba a decir otro término y me contengo. Todos nos contenemos, no pegaba con los puños. Este sospechoso, este acusado, le pisó la cabeza. Porque la huella que está acá, el tatuaje, está en el maxilar, ni siquiera en el cuello. Entonces, ese video, sí, habla de una persona que no sabe pegar con los puños, por eso pega con los pies y le pisa la cabeza como se la pisó a Fernando Basosa, y no lo digo yo, lo dijeron los peritos Claro, que declararon. surge. Porque esto no es algo de los medios. Esta es prueba que está en el expediente y que se está recreando como nunca lo vi en ningún otro juicio oral en la audiencia del debate. Porque uno cuando va a los juicios orales siempre se encuentra con que cuando le muestran el acta que firmaron, puede ser que no reconozca la firma, puede ser que haya sido una declaración armada por la policía. Acá no hay nada de eso. Acá todos van y no solamente ratifican lo que dicen los testigos con respecto a lo que hay en las declaraciones hechas en sede policial o en sede judicial, sino que amplían, como fue el caso de Laborde. Como fue el caso de Laborde, Javier Laborde es el auxiliar letrado de la Fiscalía, o el ayudante de la Fiscalía. Pero Aidel Mirón explicó claramente cómo se hizo el peritaje. Se utilizó un video comparador que permitió de las muestras de la impronta tomada de la huella de la zapatilla, la muestra C1 y C2, porque Thompson era el acusado C. C1 y C2 son los números de las muestras que se tomaron. Que acá la vemos justo. Mira, a la derecha de la pantalla abajo Sí. está la impronta que le tomaron a la zapatilla de Máximo Thompson. Y ahí se usó, de esa impronta se hizo una transparencia. ¿Para qué? Para ponerla sobre el tatuaje que está en el maxilar de Fernando Basosa, y coincidían como dos hojas de calcar. Era calcada, era perfecta en la similitud, la distancia entre las líneas zigzagueantes que van de forma paralela, la distancia se mantenía de 4 milímetros. Sí. Así que no hay dudas que corresponde, y no a cualquier parte del pie, es la del talón. Bueno, también esto lo aclaró Aidel para Mirón. que uno imagine cuál fue la maniobra, pero Fernando Burlando lo explicó muy bien hoy y lo escuchamos para completar esta idea. A ver. Es muy importante porque obviamente marca la identidad entre la pisada de la huella de la zapatilla que utilizaba Thompson. No solamente eso, sino que también se logró determinar que había otra pisada, no era una sola. En algún momento se especuló que había tal vez identificable una sola pisada, y no, fueron dos, o tal vez alguna más que está por ahí, pero bueno, si bien no pueden generar esa identidad porque se necesitarían más elementos para poder generar esa identidad y ese nexo entre la pisada y el golpe está, que es muy ilustrativo de lo que pasó Fernando.
Lo que es muy impresionante, Hugo, Sí. es esto que está contando Burlando y lo que cuenta Caraba, de estar aplastándole la cabeza Tremendo. a Fernando. A mí, ¿sabes qué se me viene a la cabeza? Primero lo que dice la mamá de Fernando, no son humanos. Y esta imagen, ¿te acordás de Floyd cuando lo asesina el policía y alguien se está muriendo y vos persistís en matarlo sin conectar con que estás matando a un ser humano? Derecho de Los Ángeles, sí. Esta si no me equivoco, sensación, sí. ¿no? Que no se le reconoce la humanidad a Fernando. Es una cosa, es un objeto. Tremendo. No son humanos. Gustavo, ¿te parece que repasemos los chats para que vos nos expliques en este contexto qué valor tienen probatorio, por favor? ¿Sos tan amable? Dale. Acá tenemos Lucas Pertossi, estoy acá cerca, donde está el pibe, y están, a ver si llego a ver, Están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. Sí. Eso es lo que dice. Esa palabra es clave, ¿no? Después Ciro Sí. Pertossi. A ver, acerquemos un poquito Sí, el por monitor, favor. chicos. Eh, Machu, ¿dónde estás? Anda para la casa. Machu es Thompson. Macho es Thompson, Sí. ¿no? Macho es Máximo, claro. Opinanos, a ver, por ejemplo, sobre Lucas Pertossi, que dice, estoy acá. ¿Cómo está el pibe? Y están todos a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. Hablemos sobre... Él sabía lo que habían hecho. Están hablando de un hecho que había... Mirá, yo me reparo además del contenido del chat en la hora. 4:55. ¿Por qué reparo en la hora? Estaban ahí. El ataque, según revelaron las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Villa Gesell, en un acta de visualización firmada por la oficial Evelyn Merlo. Ella va a ver, es la mujer policía que va a hacer el relevamiento de estas cámaras y cuenta esto en el acta, que es muy importante. A las 4:44 y 50 segundos de la madrugada del 18 de enero de 2020, en las cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el cual un grupo de 8, no habla de 10, habla de 8 personas, 8 masculinos, dice, van y comienza una revuelta donde otro masculino, o también habla de objetos, porque las imágenes no son muy nítidas debido a la distancia que hay y a la sombra de proyectada por los árboles, comienzan a pegarle a ese objeto o persona que cae al piso. Y a las 4:45 y 50 segundos se los ve marchar a los 8 juntos, aunque en un momento 2 de ellos vuelven sobre sus pasos y se dan un abrazo. Fíjate la cercanía, estamos hablando 4:44 y 50, 4:45 y 50 segundos, es 1 minuto lo que duró la golpiza. Y en esto fue conteste, el auxiliar de la Fiscalía, Javier Laborde, cuando le pregunta burlando, al final de su declaración, le dice, ¿cuánto cree que duró, de acuerdo a los chats, el ataque? No más de 1 minuto. Sí, ¿cuánto? No más de 1 minuto. No más de 1 minuto. Sí, ahí hay, algunos dicen 50 y mirá lo segundos. que decía Pero 508. Sí. A ver. No, quería preguntarte algo sobre esto, Sí. Caraba, que es, ¿por qué vuelve, no? ¿Por qué vuelve Ciro Pertossi? Ciro Pertossi vuelve a ver qué fue lo que pasó. Claro. Sí. Si había muerto o no. No, verificar. me parece lógico que él vuelva y que los demás se hayan ido. ¿Qué pensaban? ¿Por qué pensás que estas actitudes diferentes de este grupo que avanza y actúa en bloque, él vuelve y dice... Para certificar. Se da cuenta que se murió, que lo mataron, que lo asesinaron. Y para certificar y para empezar a armar una coartada. Porque ellos, a partir de el mensaje donde dice, de esto no se le cuenta nada a nadie, y a partir del mensaje en el que dicen caducó, todos volvieron a la casa que habían alquilado ahí en Alameda, en la calle de Alameda, o pasaje 202 también, como se la conoce, y ahí se quedaban todos encerrados. Claro. O sea, ahí empezaron a armar una coartada, y esa coartada tiene que ver con las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del local de venta de comida rápida, donde ellos aparecen a una hora parecida, cambiados de ropa. Sí, esto Ahí vemos está. acá. Ahora, Esa sí, dale. forma parte de una maniobra para ocultar, Hugo. Pero quedaron contrarregistrados. 508 Blasinali dice, peleamos contra unos chetos, les ganamos alta noche,
nos vamos al centro a premiar. Esto tiene una valoración, ahora me vas a decir. Es la admisión de la responsabilidad en el hecho. Y ahí Sí. tenés, 2 minutos después, ¿Y sabés ¿no? qué es importante? Las horas. Sí. Fíjense las horas también. Por lo La que yo les Sinali, hablaba mira, antes. 5, es a las 5 21, de la ¿no? mañana, 5:21. A ver, acercarnos un poquito Dice, flasheamos. Flasheamos, creo que matamos a uno. Está todo Gesell diciendo eso. Volvimos todos a casa, no queremos salir. Esto es Blas Sinali, 5:21 de la mañana. Y ahí está, ¿no? Después van a comer para tratar de armar esta coartada que finalmente no funcionó. Ahí está Thompson, con remera gris. Está uno de los... Este es Thompson. Ahí está uno de los Pertossi. También se lo veía no con hacen remera que rayada. comen, digo, la diferencia, Comen, ¿no? comen es decir, como no es que en una manera simulan llamativa. un acting para que quedar grabados en la casa de comidas rápidas. Claramente no tenía ningún tipo de remordimiento. Digo, me lo pregunto, ¿no? Hasta ahora no mostraron ningún arrepentimiento. Puede ser parte de una estrategia judicial. No sabemos si va a cambiar, ¿no? La defensa Yo de creo los que van... 8 acusados. Está la posibilidad de que ellos decidan declarar una vez que se conozcan todas las pruebas. Una vez que termine de declarar todos los testigos, es posible que ellos hablen. Me parece que va a pasar eso. Por la Caraba, hay información que manejo yo. algo que me interesa preguntarte que es importante con respecto a la estrategia de Ahí está la Burlando. imagen, mirá. Ahí están mandando el mensaje de caducó. El mensaje que ustedes recién reproducían Ahí, es, ahí fueron mandados. es esa imagen. Mínimo están de a 2. Y es lo Sí, que decía sí. Burlando. 6 lo golpearon y 2 Hicieron de se cerca. impidieron que otros lo auxiliaran o que se metiesen frente a esta golpiza seguida de muerte, ¿no? Por supuesto. Caraba, te decía, hay una pregunta importante de la estrategia de Burlando, porque él hace mucho hincapié en que hubo un plan para matar, que hubo un plan previo para matarlo a Fernando, porque entiendo que eso, corregime si no es así, les daría la opción de la cadena perpetua, les darían cadena perpetua si existió un plan conjunto. ¿Es correcto esto? Es absolutamente cierto. Y te agrego algo más, si me permitís, Laura, que tiene que ver con cómo está la biblioteca dividida, ¿no? O parcialmente dividida. La biblioteca con respecto a lo que es la opinión de aquellos especialistas en derecho, de los abogados, de fiscales, bueno, también de especialistas en criminalística. ¿Por qué? Porque si no hay plan criminal, no se puede probar, es uno de los elementos del dolo. Entonces, es importante probar que hubo un plan criminal para efectivamente poder comprobar que se trató de un homicidio doloso y no un homicidio en riña. Claro, El homicidio en riña tiene una expectativa de pena mucho menor que el homicidio doloso, doblemente agravado en este caso, que es la de prisión perpetua. Ahora, ¿será fácil? Yo les digo algo, Sí. perdón, Hugo, para terminar la idea. Para probar el plan criminal no hace falta que sea un plan previamente elaborado. Pues en un minuto se puede elaborar y ya ahí surge la división de roles que marcaba Laura. Claro, Perdón, porque... Claro, por eso el padre de Thompson dice les va a resultar difícil mostrar que es un plan. Las pocas declaraciones que hizo en estos días fue esa. Claro, exactamente. Pero además, no necesariamente tiene que haber sido, como vos bien señalás, un plan previo. Es decir, el plan pudo haber surgido, Gustavo, dentro del boliche y entre medio ocurre la primera discusión y luego cuando finalmente queda enfrente Fernando Baezosa, que va a comprar el helado. Es decir, el plan surge en ese momento, no previamente a la instancia del conflicto. No, el plan se puede elaborar en un minuto. O sea, vos me pegaste, por culpa tuya, me echan del boliche o nos sacan del boliche y te hago esta seña, que se la ve en un video que se conoció ayer, que es un video de adentro del boliche, Sí. donde se ve a uno de los acusados sumamente exaltado y se lo ve haciendo esta seña, que creo que es Sinali el que hace la seña. Entonces, como jurando venganza. Ahí está la seña, mirá, mirá. este video. Ahí lo estamos viendo. De este video hablaba. Y te dicen, bueno, pero no se puede determinar a quién se la dirigió. Ahí está, ahí Bueno, listo. Ahí listo, mirá, ahí está. Ahí le hace la seña cuando se lo llevan. Ahora, o sea, son indicios, ¿no es cierto? Explícalo porque vos lo tenés muy claro. Lo mismo pasa con los chats, lo mismo pasa con los videos grabados como este, lo mismo pasa con los testimonios que tal vez tengan mayor valor probatorio. Pero son todos indicios, elementos de un rompecabezas para armar
el escenario y la escena del crimen de manera completa. Acá los testigos declaran en este orden por una cuestión que tiene que ver con la prueba. O sea, acá se comenzó desde el boliche hacia afuera. O sea, primero declararon la gente que estaba en el boliche. Bueno, los padres de Fernando declaran por una cuestión en la primera audiencia que ellos querían presenciar el resto de las audiencias, entonces podían declarar primero para poder presenciar el resto del juicio y que su testimonio no estuviera contaminado. Entonces ellos declararon primero. Entonces, ¿viste como la rueda de una bicicleta que tiene el eje de la cual parte rayos? Bueno, parten varios rayos. Bueno, así se está armando la prueba. Declaran aquellos que estuvieron en el boliche, el personal de seguridad. Después comienzan a declarar los amigos de Fernando, que son los que estaban con él en el boliche, y los amigos que estuvieron afuera y fueron agredidos por los acusados, según los testimonios que brindaron en primera instancia, porque acá no solamente se juzga el homicidio de Fernando, sino también el intento de homicidio de los amigos y las lesiones que sufrieron. Entonces, lo que es importante remarcar acá es esto. Ya no es prueba tasada con el nuevo código. Acá vale la sana crítica de los jueces. Lo que vean y el criterio que adopten al ver esta imagen, al escuchar a los testigos que declararon. Y más allá de la cuestión del plan criminal, queda expuesto que uno grabó la salida del boliche, que había un encono con Fernando, está claro. Le echaban la culpa, y después hubo gente que cumplió otros roles. Exacto. Y ellos tenían el dominio del hecho, Correcto. Los que no pegaron. Clarísimo, Gustavo, interesante, ¿no? El concepto de la coautoría o la autoría funcional de este grupo. Excelente, como siempre, tu aporte valiosísimo. Un abrazo grande, hasta mañana. Un saludo para vos, para Laura y también para Carla, que está haciendo un gran trabajo. Sí, realmente, desde Dolores. Y ahora llega el momento de Laura Di Marco. Atención, a 40 años de la democracia vuelven los sótanos, y en este caso de la inteligencia ilegal. Laura. Así es, Hugo, lamentablemente es así. Y te digo, nadie está a salvo. Ni mi celular, ni el tuyo, ni el de Damián Dipache. Porque, bueno, hemos conocido hackeos a figuras muy importantes de Juntos por el Cambio que tienen que ver con la seguridad y la inteligencia, lo que, como diría Cristina Kirchner, no es casual. Hay una serie de crónicas que está publicando nuestro compañero, nuestro colega Hugo Alconada Mon, donde habla de esto, ¿no? Fueron tomados los teléfonos de Daniel Angelici, que es una persona vinculada a Macri, también vinculada a los servicios de inteligencia, a Diego Santilli, que está muy vinculado al tema de la seguridad, y ya vimos el hackeo de Marcelo Alessandro, que está con pedido de licencia. Lo que les voy a contar ahora es cómo se hace esta operatoria, que es un poco compleja de comprender, pero lo vamos a hacer televisivo, lo vamos a hacer sencillo. Hay una novedad con relación a esta causa, que es lo que estás viendo acá, la jueza María Servini de Cubría, que le pide al ENACOM, que es el ente que controla a las compañías de telefonía celular, para que tomen medidas para que no sea tan sencillo sustituir la identidad, que no sea tan sencillo hackear un teléfono como se ha hecho. Hay dos tipos de hackeo. Uno es un ataque, podríamos decir, acotado. Te voy a contar más o menos cómo es este ataque. Vamos a ver la primera placa. Es un ataque acotado que toma tu WhatsApp, ¿ves? Los expertos lo llaman así. Es para tomarte el WhatsApp, se usa para estafas económicas, para estafas económicas de ciudadanos comunes. En principio, lo que sucede es que puede llamarte alguien del Ministerio de Salud pidiéndote, ofreciéndote un turno para vacunarte de un organismo público con el logo de ese organismo público. Vos atendés, querés darte la dosis de una vacuna, charlás con esta persona, te pide corroborar los datos, tu nombre, tu DNI, porque quieren facilitarte ese trámite. Así entraron un montón de personas, cayeron un montón de personas. Es un procedimiento un poquito más sofisticado que el phishing, que es cuando te toman el Instagram, por ejemplo. Bueno, finalmente corroboran tus datos. Cuando corroboran tus datos y te ofrecen falsamente un turno, tiene un logo de WhatsApp que es del Ministerio de Salud, puede ser de otro organismo, pero en general lo están haciendo con esta modalidad, y te dicen, bueno, para terminar el trámite vamos a enviarte un código
por mensaje de texto, que tenés que decirnos ese código, informarnos ese código. Cuando nosotros le informamos ese código, los delincuentes ya tomaron tu celular por control, por acceso remoto, acceden a tu celular por acceso remoto. A ver, de la misma manera que cuando vos estás tratando de volcar tu WhatsApp a la computadora y te lo toma un código QR. De esta manera toman tu WhatsApp y de esta manera pueden hacer todo tipo de ilícitos. Por ejemplo, no sé, hacerte pasar por a llamar a tu madre o a tu pareja, pedirle plata, pedirle la fotografía de la tarjeta de crédito. Así se hacen las estafas virtuales. Ahora vamos al ataque masivo, la segunda columna. Este es el ataque que sufrió Marcelo D'Alessandro, Angelici y Santilli. Bueno, acá la operatoria es un poco más compleja y no puede descartarse, mejor dicho, es bastante obvio que está la política de por medio, es mucho más sofisticado. Aquí alguien compra un chip virgen, un chip que no tiene ningún dato. Lo pone en un celular nuevo, con una tarjeta SIM. Solicita el cambio de la tarjeta SIM, esto es lo que se llama SIM swap. Esto es la operatoria por la cual le controlaron, le chuparon el teléfono a D'Alessandro. Solicita un cambio de tarjetas SIM vía web. ¿Qué pasa? Esto se puede solicitar a través de la web respondiendo preguntas muy sencillas que cuando sos una persona pública, como en el caso de Diego Santilli, que una de las preguntas que le hicieron a la persona que estaba hackeando su teléfono es quién era su exmujer. Basta acceder a Google o a un sistema que se llama Gnosis, que es de informes comerciales, para responder estas 4 preguntas muy básicas de una persona tan pública como Diego Santilli. Bueno, ahí se hace la sustitución de identidad para una persona que tiene perfil público y de esta manera se accede no al WhatsApp, sino al celular completo, a los chats, a los audios. Por eso le bajaron los audios a Marcelo D'Alessandro y, lo que es más grave, al Google Drive, donde mucha gente tiene sus claves bancarias. Hugo, de esta manera se consumó el control del teléfono de D'Alessandro, de Santilli y de Angelici. Se multiplicaron los servicios de inteligencia ilegal en la Argentina. Atención, porque se viene una campaña sucia. Lo que acaba de explicar de manera contundente y muy clara Laura Di Marco es lo que puede pasar en los próximos días. Hay que estar atentos. Pero ahora hablamos con Rodrigo de Loredo, él es diputado, por supuesto está en Córdoba. Y quiero hacer una pregunta que es sobre el juicio de este momento. Después nos metemos en política. Porque en Córdoba, allí entiendo que en Villa María, si no me equivoco, ocurrió un hecho muy grave, similar al crimen de Fernando Báez Sosa, un chico, si no me equivoco, entre 16 y 19 años, asesinado por un botellazo en la cabeza y un apuñalamiento a la salida de un boliche. ¿Qué explica esto, Rodrigo, sobre esta Argentina actual? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué hace, Hugo? Puntualmente Jesús María pasó con María, una sí. banda de chicos que se tienen identificado algunos menores de edad. Bueno, explica un proceso grande de deterioro que es un cóctel, ¿no? Pobreza, marginalidad, carencia de gestiones en materia de seguridad, zonas liberadas, complicidad policial, ineficiencia de accionar preventivo. Córdoba no es una excepción. Córdoba se la suele citar como un ejemplo, Hugo, porque Córdoba es una provincia que es muy productiva, que tiene un sector privado muy fuerte, pero a rigor de verdad viene en un proceso de deterioro muy grande. Son más de 24 años de gobiernos consecutivos del peronismo en la provincia. Superamos la media de la pobreza de la Argentina, ¿quién diría? Una de las provincias más fuertes, más productivas del país. Encabezamos el ranking del desempleo y en materia de inseguridad es un tema que va creciendo estrepitosamente, al punto tal que tuvo que renunciar el ministro de Seguridad en un estilo de gobierno, el gobierno del peronismo cordobés, que a la vieja usanza nunca remueve. Tienen esta idea que remover a un funcionario es como una señal de debilidad, sin embargo lo tuvieron que hacer porque los hechos lo sobrepasaban. Me preguntas qué explica estos episodios de violencia. Me parece que simplificarlo es caer en el error. Es un proceso de deterioro. Claro que si tuvieses una presencia disuasiva, preventiva de una policía profesional y preparada, estas cosas muchas se podrían evitar. Pero también hay comportamientos culturales hijos de una Argentina que viene fabricando pobreza, con estándares pésimos en materia de educación, de no hay ejemplaridad desde lo público. ¿Y qué querés esperar de los jóvenes?
Rodrigo, bueno, recordemos que donde se produjo es el Festival de Jesús María, un festival de doma, de folclore, que es muy famoso, muy conocido. Al adolescente que mataron es Agustín Ávila, estaba esperando ahí un autógrafo de Soledad Pastorutti. Pero ¿sabés qué? Quiero detenerme en la palabra prevención. El atacante, eran varios, pero tiene 15 años, sí. Está alojado en un lugar de jóvenes con conflicto con la ley. Había anunciado el ataque. Había anunciado el ataque por Twitter en el Festival de Jesús María. Había un Twitter que decía las armas que tenía, no los vamos a dejar con vida a los que vayan. ¿Qué pasó ahí que no hubo ningún tipo de control ni de prevención de alguien que está diciendo que va a matar? No, todos los días, Laura, y se suma. Hoy hay un informe periodístico de un medio local muy importante, que es La Voz del Interior, que da cuenta de la cantidad, no quiero errar en la precisión, porque no son números para andar tirándolos a la Bártola, pero la cantidad récord de homicidios sucedidos desde que empezó el 2023, estamos a días, ¿no? Por episodios de ajuste de cuentas, por episodios delictivos, por episodios de violencia y por estos episodios de violencia que, como bien decís vos, incluso se anticipan por las redes. Está claro que lo que hay es negligencia también preventiva, porque son cuestiones que una profesionalización de la fuerza puede eventualmente advertir. También está claro que hay algunas que eventualmente superan a cualquier fuerza policial, por más preparada que esté, si tenés un contexto de este tipo. Pero en este caso particular, donde ya hay una insinuación de las bandas, de que se preparan para salir, en vez de a divertirse, a buscar pleitos o a ejecutar episodios delictivos, con una mínima inteligencia, por lo menos una acción preventiva se podría hacer y no estar permanentemente lamentándonos. Rodrigo, te pedimos que te quedes, tenemos mucho para preguntarte sobre política, cómo se va a comportar Juntos por el Cambio frente al juicio político de la Corte. Esto ingresa en diputados, vos sos diputado, y los ataques que se vienen desde el gobierno con la inteligencia legal inclusive. Así que muchos temas para conversar. Esperanos un minuto. Quédate aquí en Más Noticias a la Noche. Dale. Bueno, Rodrigo de Loredo está con nosotros y, por supuesto, le preguntamos cómo va a actuar Juntos por el Cambio. Comenzó el avance del juicio político en la Comisión de Diputados. En realidad, la semana que viene, entiendo. ¿Qué van a hacer ustedes, Rodrigo? Bueno, hoy se reunió la mesa de todos Juntos por el Cambio. La primera reflexión que tuvimos todos, porque podemos tener una mirada particular, matices, criterios distintos de cómo proceder tácticamente, todos absolutamente de acuerdo sobre el fondo de la cuestión. Esto es todo un chiquero, el kirchnerismo avanza con esto a sabiendas de que no va a prosperar, se dan por pagos, con que la gente al final de este derrotero diga todos los políticos son iguales cuando no lo somos, ¿no? Entonces, todos conscientes de este circo que se empieza, que van a tratar de dilatarlo, que pretenden que tenga una especie de suerte de transcurrir en paralelo a, por ejemplo, cuando se leen los fundamentos de la condena de Cristina, ¿no? Al margen de eso, lo que sí nos pusimos todos de acuerdo que Juntos por el Cambio tiene que actuar de forma monolítica, al margen de que tengamos miradas. Acá hay que actuar de común, accionar todos juntos y con rigor institucional. Eso es lo que habíamos quedado la otra vez, reunió la mesa. Nosotros, te soy sincero, en Evolución éramos más de la idea de directamente vaciarles. Eso te iba a preguntar, porque vos fuiste un poco el fogonero de que había que delinear una estrategia, si participar o no de la comisión de juicio político. Ustedes querían vaciar esa comisión, no dar quórum. Bueno, el quórum en realidad lo dan ellos. ¿Por qué cambiaste de opinión? No, no dar quórum es como una postura común que tenemos todos, no prestarnos a que esto funcione. Lo cierto es que ellos pueden conseguir el quórum, son 31 miembros en la comisión, tienen 16 a 14, ¿no? Sí, ellos tienen que lo que conseguir quedamos quórum. Ahora. Y bueno, porque se impuso una opinión mayoritaria, el radicalismo, el PRO, la coalición cívica fundamentalmente tenían el criterio que era mejor dar la pelea, me parece atendible, son estrategias que vos te tenés que dar toda vez que sabes que esto es toda una pantomima, ¿no? Entonces, en principio nos parece hacernos presente para hacer una defensa importante y contundente de la ilegalidad de todo esto, cómo se está avanzando, dar nuestros argumentos y después ir evaluando. Claro. Porque acá lo que hay que discutir es si nosotros, estando en esa comisión y discutiendo temas y ellos trayendo testimonios y haciendo desfilar funcionarios por ahí, quieren entretener a la sociedad con caballos de Troya, con discusiones, versus directamente vaciarlo
y que eso pierda legitimidad y que no le importe a nadie. Claro, el espectáculo de la política. Primó actuar todos juntos. Bueno, y a desgastar a los jueces, ¿no? Pero lo que apunta es a desgastar a los jueces porque podrían, bueno, Moró dijo que podrían llevar a los jueces de la Corte a la Comisión de Juicio Político, ahora parece que se necesita una autorización judicial, pero bueno, es un desgaste. Ellos pueden contestar por escrito, Mirá, pero es un desgaste claramente para ellos. Nosotros hoy hicimos saber dos cosas bien concretas. Sí. Si ellos logran el quórum, nosotros ingresamos y lo primero que planteamos es que la presidenta de la comisión no puede, se tiene que apartar. Ahí vemos el tuit. Apartamento. Permitime que de paso lo leemos así, lo comentás. Vamos a pedir el apartamiento de la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard. Las declaraciones vertidas a la prensa dan cuenta que no se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso. Hace unas horas, ¿no? Tuiteaste esto. ¿Por qué tuiteaste esto, Rodrigo? ¿Por qué no garantiza la imparcialidad? Y lo que pasa es que uno advierte que no tiene ni idea de lo que se trata un juicio político. Un juicio político es un juicio de naturaleza penal disciplinaria. Entonces, tiene que investirse de todas las garantías de un debido proceso para que haya imparcialidad, ecuanimidad y objetividad. Y te imaginas que la presidenta de la comisión, que tiene que instruccionar una investigación que de resultado de la investigación puede concluir en A o en B, antes de que arranque la investigación, antes que el tema ingrese siquiera formalmente al Parlamento, ya opina que tiene razón el pedido del presidente, que es una barbaridad lo que hizo la Corte. Entonces, va de suyo que ha adelantado opinión, rige el artículo 18 de la Constitución Nacional, que son las garantías del debido proceso. Ese adelanto de opinión la pone en una cuestión de parcialidad. No tomó pruebas, no tomó testimoniales, ni siquiera arrancó esto y ya condenó y ya adelantó opinión. Entonces nosotros vamos a exigir su apartamiento y que se vote en el apartamiento en la comisión sin que ella pueda votar, porque otra de las prácticas, como sucede en el Código Procedimental de la Nación en materia penal, es decir, cuando vos le pedís el apartamiento a un camarista y bueno, no vota el camarista sobre el cual pedís el apartamiento, tiene que hacer un descargo, pero después no vota sobre sí. Y lo segundo que hemos aportado en términos concretos, porque te escuchaba, Hugo, sobre esta especie de verborragia que tiene incontinencia verbal de Moró y estas amenazas, porque es todo un circo de decir vamos a decirlo de la Corte que vengan y den sus explicaciones. Los miembros de la Corte, por el reglamento, pueden asistir personalmente o pueden asistir por escrito. Pero lo que sucede acá, que los miembros de la Corte también fueron por ellos denunciados penalmente por estos temas. Entonces, si vos tenés una denuncia penal por ese tema, te asiste el derecho a abstenerte a declarar. Claro. Por las mismas razones, artículo 18 de la Constitución Nacional, el debido proceso, nadie puede ser obligado a declarar en su contra o a hacer declaraciones que lo puedan comprometer. Rodrigo, entonces, si le vamos a dar la pelea, se la damos del minuto 1. Claro. También. No, algo con respecto a Carolina Gaillard, que es la presidenta de la Comisión de Juicio Político, que lo contamos acá, Hugo, ¿te acordás? Sí. Que es en realidad un dato llamativo, por lo menos, bueno, que expresa la doble vara, ¿no? Ella es la sobrina de Sergio Uribarri, que el año pasado fue condenado a 8 años de prisión efectiva por peculado, es decir, por robo de dineros públicos, y entre las declaraciones que hizo Carolina Gaillard es que la Corte está inhabilitada moralmente cuando en realidad ella hizo una defensa muy cerrada de su tío y de sus prácticas. Bueno, es el mundo del revés, el mundo de la doble vara, el doble estándar y de la extrema hipocresía. Es una buena metáfora la situación particular de Carolina Gaillard con lo que pasa con todo el proceso en sí. Es decir, este es un proceso inventado, fogoneado, ilegalmente construido, improcedente, porque ellos saben perfectamente que no va a prosperar, solamente construido a los efectos de que la sociedad no solamente preste atención en el avance sobre hechos concretos de las condenas, de las causas judiciales de quienes se robaron la Argentina y lo quieran comparar, vaya a saber con qué cosa, con el choreo del WhatsApp, que este funcionario tenía una amante o que no sé qué cosa pasó. Entonces, en este mundo de un chiquero, ellos consideran, bueno, mientras la gente se canse y diga yo esto más no lo veo más, ellos se dan por ganados. Y nosotros tenemos que impedir eso. Por eso es la discusión nuestra. ¿Nos prestamos al debate o los dejamos que queden solos? Vamos a ir a defender porque creemos que se tiene que defender desde adentro de las instituciones.
ellos permanentemente nos hacen un convite a que peleemos por afuera de las instituciones de la República. Paradójicamente, perdón que la haga larga, este ataque a la Corte tiene prácticamente, con otras metodologías, la misma gravedad que los atentados antidemocráticos en Brasil o que otrora ocurrieran en Estados Unidos. Son equiparables, análogos, de gravedad extrema para la democracia y la calidad de democracia de la Argentina, como lo son para la calidad de democracia de nuestros países vecinos. Rodrigo, para que la gente sepa cómo es que van a actuar ustedes, se van a abrir secciones extraordinarias en el Congreso. Hay un proyecto de ley de blanqueo, hay un proyecto del monotributo monotecho, hay un proyecto de promoción del sector de la agroindustria, un proyecto de exportación de gas nacional licuado. Ustedes, para esas sesiones, ¿se van a ausentar al Congreso? ¿No van a dar quórum o no van a dar aval a estos proyectos de ley? ¿Qué es lo que van a hacer? No vamos a dar quórum a ninguno de ellos, Damián, porque nos parece que este es un tema de extrema gravedad. Es la única forma de darle la jerarquía y la entidad que corresponda. No cuenten con nosotros de ninguna manera, con ninguna actitud colaborativa que pasa a ser cómplice más que colaborativa con ninguno de estos otros proyectos que quieran traer al Congreso, porque es un poco las trampas que permanentemente nos quieren plantear. Esa también fue una definición que impulsó Evolución, particularmente Martín Lustó lo dijo con total claridad. Si siguen debatiendo la vigencia de la Constitución, porque prácticamente están discutiendo la vigencia de la Constitución y manoseando absolutamente todas las instituciones de la República, no cuenten con Juntos por el Cambio para corresponderles en el quórum de ninguno de los otros proyectos. Rodrigo de Loredo, entonces, muchas gracias. Déjame decir esto. Entonces hay un bloqueo parlamentario y la otra vez la gente puede decir, che, bueno, pero Juntos por el Cambio tiene una agenda de cosas que sería interesante que prosperen, reformas impositivas, laborales. Sí, pero están gobernando ellos, no van a prosperar por nosotros, no tenemos el número. La utilidad de Juntos por el Cambio es prácticamente la de haber puesto un límite. Si no estaría esta actitud monolítica Juntos por el Cambio, estos tipos ya hubiesen construido una Corte de 25 miembros, ya hubiesen aumentado más los impuestos, ya hubiesen echado estos miembros de la Corte. Entonces nosotros es justamente poner un límite para que no funcione el Parlamento atropellando los derechos de los ciudadanos. Está muy claro, Rodrigo de Loredo. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, Laura, gracias, Hugo. Hernán Lombardi con nosotros, enseguida hablamos con él de política, pero antes queremos hablar con Pablo Álvarez, es un periodista en Córdoba, porque asesinaron a un chico de 16 años con una puñalada a la salida de un boliche. Hola, Olivares, perdón. Olivares. Pablo, ¿no? ¿Cómo va? Pablo, ¿cómo estás? Noches, Pablo, también, ¿cómo están? bienvenido. ¿Esa la salida de un boliche frente a un recital o no? ¿O es frente al recital típico de Córdoba? A ver, como pueden ver en las imágenes, es detrás del anfiteatro donde se realiza por estas noches el Festival de Domo y Folclore de Jesús María, ¿no? Es en la periferia, por supuesto en ese acceso, como ustedes pueden ver en las imágenes, también hay algunos colectivos que son de los artistas. En este caso era la madrugada del domingo donde estaba terminando de cantar Soledad Pastorutti y se da este altercado. En principio, a ver, este joven, Agustín, fue con su familia, fue a disfrutar, no ingresaron al predio, se quedaron en la periferia y en este sector hay algunas peñas y está la salida, como decíamos, de uno de los boliches. Es en ese entonces que él estaba junto a un amigo y un primo que viajaron juntos y circulaban por la calle de atrás cuando se cruzan con estos 20 jóvenes, habían niñas y niños. Les digo así porque la mayoría son menores de edad, prácticamente son adolescentes, entre 14 y 18 años, y allí le quitan la gorra en una discusión. Cuando sucede toda esta situación, él, en principio, y según el dato que tenemos, va y deja algunas pertenencias con su mamá, el caso del celular, en principio, y se vuelve a buscar su gorra. Es ahí cuando lo terminan atacando y obviamente en este cruce le dan una puñalada mortal a la altura del cuello que lo termina desgollando y después su madre estaba tan cerca que llegó, fue agredida también por estos jóvenes, pero bueno, Agustín termina muriendo en los brazos de su madre, ¿no? Qué locura. Pablo, sí, es tremendo lo que estás contando. ¿Ves alguna similitud entre el crimen de Baez Sosa y este nuevo, el de Agustín? ¿Sabés qué veo? A diferencia de ese caso, porque están las 20 personas, porque hubo una agresión, sí, porque eran 2 contra 20. Buscan un objeto como para hacerle
saltar la térmica a la otra persona y que la otra persona responda para tener una justificación de atacarlo. Pero acá lo que veo es que estos jóvenes también tenían intenciones de salir a hacer esto. Bueno, lo anticiparon, Pablo. Los Raggers venían teniendo problemas con anterioridad, pero lo que hizo este joven en las redes sociales, y a eso iba Laura, de publicar prácticamente un 18 de diciembre, dale que se nos viene la doma y arruinar Caritas de afuera. No lo vamos a dejar vivir. Este es el joven que apuñaló y que es el único de 15 años que ha quedado detenido como el principal apuntado. O sea, dale que se viene la doma y que vamos a arruinar Caritas afuera. Y un dato... Vamos a arruinar Caritas de afuera. Lo escribió y lo hizo. Una locura. La precocidad, que también lo vemos en el caso de Fernández Báez Sosa, porque son jóvenes. Ahora, ¿qué dato aquí, no? Que revela otro aspecto del tema. Y es, va a un centro de menores hasta que cumpla los 16 años y recién ahí va a tener una pena que va a cumplir a partir de los 18, entiendo, porque hay un régimen penal juvenil que lo asiste. Esto pone en discusión lo que pasa con alguien que asesina y tiene 15 años en la Argentina también, ¿no? Totalmente. A ver, hay que destacar un dato que lo estábamos chequeando con la justicia. En principio, este lugar donde va es para jóvenes de 16 a 18 años, hasta que cumple los 18. En principio, para 15 años no está preparado. Claro, porque para 15 años son hogares de menores. Creo que a los 16 ya ingresan al régimen penal juvenil hasta los 18. Totalmente. Pero es un centro similar, ¿eh? De ahí se escapan los centros de retención de juveniles, son fáciles, o sea, muchísimos se van... Cuando uno habla con los jueces menores es muy difícil retenerlos, no tienen los niveles de seguridad requeridos para, y más para un criminal en este caso. Ahora, ¿es el único detenido? Es el único que ha quedado, el resto obviamente ha sido investigado. Me contaban también, porque bueno, es muy difícil acceder al archivo teniendo en cuenta que la justicia está de feria también y la fiscal está trabajando más horas para tratar de cerrar el caso cuanto antes y poder imputar a este joven. Lo que hay que tener en cuenta es que habría un video donde lo vinculan a él directamente como el autor material del hecho, y esto lo complicaría mucho a este pibe de 15 años, como quien dice, ¿no? Tengan en cuenta que cuando los detuvieron estaban en la terminal de Jesús María, prácticamente a unos 500 metros de donde ocurrió el hecho, a estas 20 personas, que los padres dicen que no se conocen entre sí, los jóvenes, sino que es uno que se conoce con otro y que ese trajo un amigo y por eso el grupo se hizo tan grande. Eso es lo que explican los padres según los abogados defensores. Pero además tenían la gorra que le robaron a Agustín y además también estas planchuelas que llevaban en la mano, ¿no? Que llevan para pelear, para que tenga mayor firmeza. Se encontraron 3. ¿Manopla? La verdad, bueno, manoplas, perdón, ahí se me había ido el nombre, pero de estas manoplas para... O sea, como que ellos se iban predispuestos a buscar una pelea con alguien, ¿no? Tremendo, tremendo. Hoy hubo una marcha en pedido de justicia de Agustín, ¿no es cierto, Pablo? Ahí en Jesús María fue. Sí, son dos. Una es porque el padre vive en Jesús María y se realizó a las 18 horas frente al estadio donde se realiza el Festival de Doma y Folclore, y otro en Guiñazú, donde él es oriundo, donde vivía con su mamá y la pareja de su madre, porque él ese día justamente había viajado, se había cruzado con su abuelo y con sus familiares que tienen allí en la zona, ¿no? Pablo, muchas gracias, ¿eh? La verdad que gracias. Interesante la crónica, muy dolorosa, por cierto. Hasta luego. Bueno, hoy fue un día clave, ¿no? En la séptima jornada en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. ¿Escuchamos a la mamá, te parece? Sí. A ver. 3 años sin Fernando. Queremos paz y justicia. El próximo 18 de enero realizaremos una oración interreligiosa en memoria de nuestro querido hijo. El encuentro será en el anfiteatro de la ciudad de Dolores a las 19 horas. Los invitamos a colaborar ese mismo día con una colecta solidaria, acercando un alimento no perecedero o útiles escolares que serán destinados a distintas entidades. Queremos convertir el profundo dolor por la ausencia de Fernando en solidaridad y ayuda para lo demás como él querría.
Esperamos contar con su presencia. Agradecemos a los que puedan venir a acompañarnos ese día de profunda tristeza para nosotros, pero cada vez más nos acercamos más a esa justicia que necesitamos por fe para que finalmente él pueda descansar. Gracias a todos por el acompañamiento de siempre. Graciela y Silvino. Y acá es interesante, Hugo, porque, bueno, primero la convocatoria de la mamá a un evento solidario. Y hay un gesto que a mí me parece muy importante para destacar porque dice mucho, que es la negativa a aceptar dinero por esta colecta que estaba organizando Santi Maratea y negarse al tema del dinero, ¿no? A ser ayudados económicamente. Me parece que eso dice mucho en una Argentina en donde el tema del dinero y el robo del dinero, la utilización y un montón de víctimas que también han aceptado dinero en otras tragedias, terminó contaminando esto. Me parece que es una actitud de mucha, de una ética fuerte y que nos dice mucho. De la resiliencia, del dolor y de la búsqueda de justicia. Y una foto que muchas veces resumen lo que las palabras no pueden contar. Es esta, la de esta jornada. La foto que muestra la mandíbula de Fernando Báez Sosa con la huella de la zapatilla impresa en su rostro. La huella de la zapatilla la vemos abajo. Pertenecería, según los datos judiciales, a Máximo Thompson, ¿no? Y la huella quedó marcada en su cuello y en su mandíbula para que entendamos que esto significa nada más y nada menos que un pisotón. Así es. Le pisaron el cuello y la cabeza, lo castigaron hasta matarlo. Y otra cosa que marcó el día fueron los chats que se vieron en la audiencia, los chats entre ellos, previos y posteriores. Los repasamos. Ahí está, Lucas Pertossi, 4:55, dice, estoy acá cerca. ¿Dónde está el pibe? Están todos a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia. La palabra caducó, es la palabra que habla de cómo lo transformaron en un objeto, ¿no? Y después... Blas Sinali, que hoy escuchamos un audio de él, dice, peleamos contra unos chetos, les ganamos, alta noche, nos vamos al centro a premiar. Más chats judiciales, recordemos que obtenidos desde los teléfonos de los involucrados. Blas Sinali, 5:21. Flasheamos, creo que matamos a uno. Está todo Gesell diciendo esto. Volvimos todos a casa, no queremos salir. Bueno, están exaltados, ¿no? Claramente. Blas Sinali otra vez. Había un rubio que estaba agarrado a mi tobillo. Bueno, descripción del episodio. De Blas Sinali, que estuvo tapado durante toda esta trama y que hoy apareció con un audio. Y Ciro Pertossi, que dice, Machu, ¿dónde estás? Andá para la casa, se refiere a Thompson. Thompson, sindicado como el líder, ¿no? Sí, de la banda. De la manada, sí, así se caraturó de algún modo gráficamente. Y aquí... Dolly es la novia de Juan Pedro Guarino, que fue sobreseído en esta causa. Él le escribe a la mañana y la novia le responde, ¿quiénes son los que se pelearon y mataron a uno? No fueron ustedes, ¿no? Estoy preocupada. Y se lo responde a las 13:26. Y el audio de uno de los involucrados, que también es revelador en esta séptima jornada por el juicio por la muerte a Fernando Báez Sosa. Mirá. Nos sacaron todos los patovicanes, los recagamos a palos mal. Nos agarraron todo el cuello, nos sacaron todo para afuera, estábamos todos. Nos agarraron la policía, pero gendarmería. Ganamos igual. Amigo, mañana, ni bien llegué, mandame, vamos a estar en la casa con Lucas y Ayrton. Vos mandame, vamos a hacer algo. Posta, estamos yendo a McDonald's. Vamos de vuelta al centro, ¿qué onda? Capaz que lo cruzamos. Y mandame, posta. Estamos corriendo para que no lo vean. Bueno, acá habla del estilo y de la manera y del comportamiento de algún perfil que tienen en la forma en que se comunicaron y se organizaron. Pero bueno, vamos a seguir con este caso y con otros de la política y de la actualidad. Pero ahora es el turno de Damián Dipache con la economía. El gurú del dinero. Dale. Bueno, nos vamos a meter en los datos del empleo. ¿Qué pasó en 2022 en materia de empleo? Habla mucho sobre la Argentina que estamos transitando y qué es lo que le está pasando a la mayoría de los argentinos. Bueno, ¿cuánto es el empleo asalariado registrado en Argentina? Bueno, son un poco más de 12 millones de personas. Ahí tenemos un dato en placa. 12.936.881 trabajadores formales en Argentina es lo que hay. Ahora, fíjense lo que estamos remarcando en el grafo. Un Estado que tiene un déficit, un gasto público elevado, tuvo récord de asalariados públicos.
récord de asalariados públicos y monotributistas. Esto es lo que estamos viendo en el mapa del empleo. Vamos a hacer sacarle una radiografía a estas 12 millones de personas de lo que pasó en 2022 en la próxima placa y lo vamos a compartir con los televidentes. A ver. Fíjense, el empleo asalariado privado creció 4,9%. Los trabajadores independientes autónomos, 1,28%. El empleo público siguió creciendo, 1,2%. O sea, el empleo público sigue creciendo. El monotributo creció 6,6%. Fíjense que de todos los registros, el monotributo es el que más crece frente al empleo asalariado privado. ¿Y eso qué te revela, Damián? Te revela que hay una informalidad terrible, te revela que el empleo público crece formalmente, pero también crece vía contrataciones de monotributista. Y en el monotributo social creció 39,5%. Trabajo precario. Trabajo absolutamente precario. Entonces, cuando decimos qué tipo de empleo está creciendo, este es el mapa de lo que pasó en el 2022. Y efectivamente es muy preocupante, ¿eh? Ahora, muy preocupante ¿no lo que estás de pasó. acuerdo con lo que dijo hoy Gabriela Cerruti, que habló increíblemente de una epopeya porque aumentó el trabajo registrado? Lo de la epopeya, el término epopeya para este momento, le vamos a preguntar a Lombardi, ¿no? Las epopeyas de las que habla Cerruti de este gobierno. de Cerrutilandia. Bueno, mirá, la epopeya por la cual están atravesando, incluso los que crecieron, es que los mínimos de los límites no imponibles son absolutamente vergonzosos. El monotributo aumentó los topes y escalas 72% frente a una inflación del 98%. En autónomos no lo han trabajado a lo largo de todo el año. 182.000 pesos un soltero paga impuesto a las ganancias. En el caso del trabajador registrado, cuarta categoría, comienza a pagar a partir de los 404.000 pesos. O sea, eso es lo bochornoso que está dejando este mapa. Bueno, ¿qué pasó en los últimos 10 años? Y acá, señores, esto hay que cambiarlo urgente. Este mapa sí es muy preocupante. A ver. El empleo asalariado registrado creció solamente 2,8%. 2,8%. El empleo público, me tomé el trabajo de ver todos los registros, creció 28%. Ustedes están viendo, ¿no?, lo que estamos viendo. El sector privado, que es el que tiene que generar empleo, solamente pudo generar en 10 años 2,8% más de empleo. Y el público generó 28% bueno, más. Eso te revela también que hay cero conciencia de la situación en la que está la Argentina, ¿no? De un Estado estallado, de un déficit enorme, de un Estado quebrado, que sigue contratando gente. Pero absolutamente. El jefe de asesores, Aracre, hoy dijo que la Argentina creció más que Estados Unidos a nivel económico. ¿Vos lo viste el tuit? Ahora pues, si lo vamos a repasar. Bueno, incluso se enojó porque nosotros criticamos o analizamos con economistas esos datos, le pedimos fuente, dijo que crecimos más que Estados Unidos, que la Unión Europea. ¿Y cómo sostenía eso? Bueno, esto es lo que le pedimos, una fuente o le pedimos una entrevista que finalmente no nos concedió para charlar con él al aire. Es el jefe de asesores, flamante jefe de asesores del gobierno nacional. Y que también está pidiendo Antonio Aracre una suerte de reforma laboral. Y hoy le salieron, sobre todo Moyano, ¿no? Hoy le saltaron a la yugular que Moyano, sí. Si no hay reforma laboral vas a seguir teniendo la cantidad de monotributistas que tenés, porque nadie quiere emplear formalmente. Bueno, ahí los últimos 10 años veíamos que creció 40% el monotributo y cayó 4% los autónomos. Claro. O sea, claramente lo que estás viendo es que hay un enanismo fiscal enorme en el monotributo. El otro día me ponían en un tuit en mi cuenta donde una médica decía: yo no quiero trabajar más horas porque me voy a pasar a autónomos y voy a tener que trabajar más horas pero ganar menos de lo que estoy ganando como monotributo. Esa es la locura de la Argentina. Eso es increíble. Esa es la locura de la Argentina. Nadie quiere crecer porque crecer es un castigo en este país. Hernán, pero el gobierno tiene una narrativa que es: estamos en expansión económica, más abajo la inflación, tiene reservas, Cerruti dice que es una epopeya la del gobierno y el flamante jefe de asesores dice que crecimos más que Estados Unidos. ¿Está bien? Mira, vive una realidad paralela, pero una realidad paralela ya tan distorsiva, lo que le está pasando a cada uno de los argentinos, que quedan en el ridículo. La vocera queda en ridículo. Es ridículo lo que dice. ¿Epopeya de qué? Yo pregunto acá a todos los que están acá, a los que nos están escuchando, si alguna vez en los últimos 20 años con su salario tuvieron tan baja capacidad de compra como ahora. No, nunca. Nunca está destruido. Este año yo creo que el 2022 se vio muy reveladoramente. Destruido. Yo pregunto a los que nos escuchan las jubilaciones. ¿Cuándo tuvieron un nivel tan bajo de capacidad de compra como ahora? Nunca. Por 72% aumentaron, 72%. Si no bueno, 2001, 2002, ¿no? Bueno, pues 20 años, te digo 20 años para tener después de la crisis. Nunca. Entonces, la verdad que lo que es muy descorazonador es que mientan descaradamente.
porque saben, tienen los mismos números que tenemos nosotros. Los que tienen ustedes, saben. Entonces se ha tomado esta cuestión del valor de la palabra a un nivel de devaluación absoluta de la palabra, con lo cual el presidente no es creíble, la vicepresidente no es creíble, la vocero no es creíble. Entonces vos te sentís, la gente común, ¿dónde está alguien que me cuide, alguien que me proteja? Este gobierno abandonó la capacidad de gobernar. Estar en retirada pero es que es tan sintomático. Es difícil tratar de tener posiciones equilibradas, obviamente desde una mirada, cuando tenés un gobierno que está huyendo. ¿No te das cuenta que renuncian los funcionarios, renuncian los ministros? Hoy cada se vez fueron el 11 nivel de es la menor. Cámpora en ¿Cómo? Hurlingham. Hoy se fueron 11 funcionarios Claro, de la además Cámpora. están en una interna. Y tenés un presidente que hace cosas insólitas como viajar para inaugurar una cancha de hockey. Bueno, es que está... Hoy inauguró un subsidio a los bomberos. Estuvo en Avellaneda inaugurando un centro de ayuda a los bomberos. La verdad que yo digo siempre, este es el ocaso del kirchnerismo. Pero el ocaso del kirchnerismo no es solo la condena ahora ya de los delitos probados por la justicia de Cristina Fernández. Es el ocaso de sus ideas. Acá lo que fracasó es un modelo que en estos 20 años nos trajo hasta acá. Un desastre. Es un desastre. Porque saquemos los 2 primeros años que tuvieron condiciones macroeconómicas favorables, los precios de las commodities. A partir de ahí todo se derrumbó. Los famosos superávit gemelos nunca existieron, los derrumbaron, los destruyeron. No es casualidad lo que decís, Damián, del empleo público. Cuando vos mirás el peso del empleo público en el primer Néstor, digamos, 22%. En los gobiernos de Cristina lo llevó al 41%, del 22 al 41%. Sin tener las condiciones favorables que tenía Néstor, Pero ¿no? si vos llevas el peso relativo al 22 al 41%, ahora ¿cómo volvés para atrás? Por eso cuando uno dice la herencia que uno va a recibir, es una herencia tremenda, que Mauricio siempre dice, si recibimos en 2015 en el segundo subsuelo del infierno, ahora vamos a estar en el séptimo subsuelo, porque todo fue para atrás. Pero Hernán, los datos que mostraba recién yo, el empleo privado creció 2,8% en 10 años. 2,8%, no debe haber países... No, fíjate que no te equivocás, cuando decís empleo privado, yo cierro los ojos y digo 6 millones. Y nunca me equivoco mucho. Son siempre porque, igual, porque claro. siempre igual. Porque es siempre igual. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero Ahora, el público creció 28%. Sí, sí. pero aparte- ¿Cómo Bueno, pero revertís ese es el esquema del kirchnerismo que le ha dado muy buen resultado del kirchnerismo a nivel nacional y en las provincias. Que las provincias tienen miedo de votar otra cosa, la gente que básicamente depende del empleo público, porque tiene miedo de perder su trabajo. Pero la mentira flagrante, además, fíjate cuando asume Massa, dice, no va a haber ni una sola incorporación de empleo público. No va a haber incorporaciones. Y después dice, bueno, pero en las empresas públicas sí, porque eso no es administración central. Y después te dice, pero los cargos que se estaban concursados, eso sí. Claro. ¿Sabes cuántos son? 21.000, media cancha de River. Ahora, Hernán, las acciones del gobierno parecen tener 2 dimensiones. Tal vez no, por eso se lo pregunto. Una tiene que ver con la inteligencia, con lo que dijo inteligencia ilegal, lo que dijo el ministro Soria sobre el Consejo de la Magistratura, la denuncia de Rossi de la AFI a los periodistas, bueno, el juicio político a la Corte. Y otra dimensión que es la de la narrativa de estos datos, para hablar bien de la economía. ¿A cuál le teme más? ¿O sobre a cuál le preocupa más? Porque me parece que el tema de la Corte es central en esto. Yo creo que el tema institucional es tremendo. Lo escuchaba Rodrigo de Loredo recién muy bien, cómo lo estaba describiendo. Están atacando la cabeza de otro poder. Yo lo puedo comparar, lo comparó Mauricio hace pocos días, del 83 a la fecha con Semana Santa. Esto es realmente es un ataque brutal a las instituciones del Estado. Vos imaginémonos por un segundo un país que nosotros miremos desde afuera, que digas, la cabeza del otro poder, la cabeza, no un juez del otro poder, es llevado a ser zamarreado por sus sentencias. Cuando todos sabemos que por sus sentencias no se puede hacer. Por supuesto, en esta retirada que están, porque todos están en retirada, acá el problema es que no incendien todo. Nuestra misión como Juntos por el Cambio es proteger a los argentinos, cuidar a los argentinos de que no sean como el ejército de Napoleón en retirada. ¿Te acordás cuando el ejército ruso, cuando llevaban a Napoleón que van quemando las estepas? Bueno, están quemando las instituciones. Esa es nuestra misión. Muy bien, Hernán Lombardi, muchas gracias por haber Gracias estado. por la visita. Bueno, volvemos al Hugo y Damián, al caso Báez Sosa que nos tiene capturados como sociedad y queremos escuchar el testimonio de la médica que llega a asistir a Fernando, que es Carolina Giribaldi La Rosa y que le hace maniobras de reanimación. La escuchamos.
Respondió a lo que usted hizo, RCP, como que nunca tuvo signos, tanto allí como en la ambulancia. Digo, Fernando ya estaba muerto cuando usted llegó. Sí, estaba fallecido, no tenía ningún signo vital. Bueno, tenía varios hematomas en el rostro y había uno que era atípico, era particular porque tenía una forma de zigzag, una impronta rara. ¿Dónde? En la zona de la mandíbula. Doctora, ¿el doctor Tomei cuestionó su declaración? No creo que haya sido un cuestionamiento. Lamentablemente falleció por un derrame cerebral masivo, producto de traumatismos, y no por un RCP que no fuera funcional en todo caso. ¿Nunca Fernando Báez Sosa respondió a los estímulos? No, nunca. Carolina, gracias por el contacto. Y mi pregunta es por el lado humano. ¿Alguna vez le tocó ver un caso lastimado de tal manera como en el caso de Fernando Báez Sosa? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. No por la causa como esta, ¿no? De ser agredido por terceros y en grupo. Al menos que yo recuerde, no. O sea, sí, gente muy lastimada como Fernando, pero más productos de accidentes de tránsito, por ejemplo. Ahora, doctora, siguiendo un poco la línea así más personal que le está consultando Hugo, ¿usted dimensionó que este crimen iba a tener semejante despliegue mediático esa noche cuando finalmente vuelve a su casa y uno en general cuando vuelve de cosas así se lleva, ¿no?, estos hechos, estos episodios? ¿Qué le pasó a usted esa noche y si pensó que tendría esta dimensión? Bueno, mi guardia terminaba a las 8 de la mañana y bueno, volví a casa y la verdad es que no pude dormir, estaba mi marido y le hice el comentario, le dije, mira, ocurrió tal y tal cosa. Y él me dijo, bueno, no sé, dormí, tranquilízate, porque sí, estaba muy nerviosa o impactada, no sé, consternada. Claro. Sí, y nada, estaba en la cama, la verdad que no podía dormir y prendí el televisor un par de horas más tarde y ya estaban los medios en Villa Gesell, ya había comentarios, había testimonios. Ya se veía que se estaba convirtiendo en algo mediático, ¿sí? Claro. O sea, obviamente que yo sabía la importancia de lo ocurrido y por eso no podía descansar. Generalmente uno no descansa enseguida que sale de la guardia, ¿sí? Claro, me imagino, por eso le preguntaba. En este caso fue especial, fue especial, sí. Doctora, ¿y le pisaron entonces el cuello y la mandíbula? ¿Le pisaron la cabeza literalmente, de acuerdo a lo que usted vio? Ahí vemos la foto, de paso. Vemos la foto de la huella de la zapatilla. Sí, yo en un primer momento cuando Fernando estaba en el shock room, con buena luz, sí, porque en la calle no había buena luz indudablemente, sí noté la impronta, esa que yo denominé como atípica, una impronta en zigzag, que a mí me pareció que era compatible con una suela de un zapato, de una zapatilla. Es decir, ustedes lo ingresan al shock room a Fernando a pesar de que no tenía signos vitales, o sea, ¿tenía alguna posibilidad de sobrevivir? ¿Por qué lo ingresan al shock room? Lo ingresamos al shock room porque a él yo lo traje haciéndole masaje cardíaco, ¿sí? Haciendo RCP básica. Y hay una segunda instancia del RCP que es avanzada, donde se utilizan drogas para estimular la actividad cardíaca. Y bueno, esa era la finalidad. Obviamente que ya habían pasado muchos minutos, pero ante un paciente joven uno lo sigue intentando, cumpliendo un protocolo de 40 minutos. Correcto. Al menos 40 minutos. Carolina, cuéntenos esa noche. Usted dice que salió a las 8 del trabajo. ¿A qué hora la llaman aproximadamente? Y cómo... Háganos, por favor, si es tan amable, agradeciéndole este tiempo, un repaso de esos momentos. ¿A qué hora llaman al móvil? ¿Al 107? Al 107 llamaron a las 5 de la mañana. A
a las 5 de la mañana me avisan a mí, la gente del 107, que hay una salida en ambulancia por un paciente inconsciente en la vía pública. Así que a las 5:02 estaba ya la ambulancia en camino, y llegamos a las 5:09. ¿Qué ve usted cuando baja de la ambulancia? Bueno, yo me concentro en ver al paciente, en ver al paciente que estaba en el piso. Estaba siendo, estaba siendo asistido por una persona, un hombre, que yo realmente no estoy segura si era un bombero o un policía. Tenía colocado un DEA. El DEA es el desfibrilador automático, ¿sí? Okay. Y estaba este hombre haciéndole masaje cardíaco. El masaje cardíaco se hacen las compresiones y se deja que el DEA actúe, informando el estado del corazón, ¿sí? O sea, la función que está cumpliendo el corazón, si está en asistolia, que quiere decir que no tiene latido cardíaco, o si está con algún tipo de arritmia muy grave como la fibrilación ventricular, y en este caso el DEA informaba que estaba en asistolia, o sea que no tenía latido cardíaco. Que no tenía latido. ¿Y entonces? Entonces la indicación es continuar con el masaje cardíaco, ¿sí? Con las compresiones torácicas, y eso fue lo que se hizo. Doctora, a ver, para entender cómo funciona, aunque no tuviera latidos cardíacos, se supone que, porque usted habló de un protocolo de 40 minutos en una persona joven para tratar de reanimarlo, ¿hay casos en donde puede volver a funcionar el corazón después de varios minutos? Sí, pero hay que ver la etiología del paro cardíaco, ¿sí? Una cosa es tener un paro cardíaco secundario a un infarto, por ejemplo, o a una arritmia grave, en donde hay una enfermedad cardíaca que produce ese paro y que estimulando el corazón en forma externa podemos volverlo al ritmo sinusal. Y otra cosa es un paro cardíaco producido por una lesión neurológica. Claro. Por una lesión neurológica no podemos volver a estimular el corazón en forma externa. Escúcheme, ¿y había sangre alrededor del cuerpo de Fernando? ¿La cara estaba ensangrentada, deformada por los golpes? La cara tenía sangre, sí, alrededor de la boca, de la nariz. Realmente no recuerdo que haya sido muy abundante la cantidad de sangre que tenía en el rostro. Sí recuerdo los hematomas, que eran hematomas pronunciados, grandes. Doctora, usted contó que utilizó la palabra de que cuando llegó, bueno, cuando constató que no tenía signos vitales, que dijo que Fernando no tenía signos vitales, que después esto apareció en el chat de uno de los atacantes. Que bueno, que estaría ahí cerca. ¿Usted vio a ese atacante? No. Yo no recuerdo haber visto a nadie en particular. Vi a mucha gente, pero bueno, no recuerdo la cara de ninguno. Yo estaba concentrada en otra cosa. No sé quiénes eran los que estaban en el lugar. Había gente, una testigo dijo hoy que había gente filmando, que había filmado la pelea y que estaba filmando lo que sucedía y que no se había metido en lo que sucedía. ¿Usted pudo ver esa gente? ¿Qué le decía esa gente? No. Nosotros cuando llegamos ya estaba la policía, que estaba, yo creo que habían hecho algo así como un cerco de seguridad, ¿sí? Ten en cuenta que cuando llega un móvil, una ambulancia a un lugar donde hay un incidente, el personal de salud tiene que ser protegido, además del paciente. ¿Por qué? Así que... Y porque en realidad cuando llaman a una ambulancia es una emergencia y uno no sabe con qué se va a encontrar, ¿sí? Porque el personal puede ser atacado, o sea, usted podría ser atacada tal vez por alguno de los que había atacado a Fernando. Sí, yo no sé si esa fue
es el mejor ejemplo. Uno cuando llega a un lugar donde hay un incidente, no sabe con qué se va a encontrar, si hay una persona armada, una persona violenta, una persona que está con un brote psicótico, si es en la mitad de una autopista, tenés que saber estacionar bien la ambulancia para evitar que te atropellen los autos al personal de salud. O sea, son un montón de cosas de seguridad que, bueno, por ahí no son de público conocimiento, pero el que está en el tema sabe que tiene que asegurar el lugar, el sitio del siniestro. ¿Y le impactó ver sus mismas palabras en el chat que hoy se conocieron, que los chats hoy fueron los materiales del día, ver sus mismas palabras replicadas en uno de los atacantes? Sí, realmente sí, porque yo estaba mirando los chats en la televisión, y todos decían palabras bastante groseras o cosas inadecuadas, pero esa frase de no tenía signos vitales, no tiene signos vitales, era absolutamente llamativa dentro del contexto del lenguaje que estaban utilizando. Sí, sí, y médica, ¿no? Bueno, exacto, sí, muy técnica. Claro, y es lo que yo siempre digo cuando llego a un lugar y encuentro un paciente sin signos vitales. Siempre digo, no tiene signos vitales. Uno también lo dice a propósito, ¿no? Para que la gente conozca el estado del paciente cuando llega el personal de salud. Claro, tenía al atacante al lado, ¿no? Seguramente ahí cerquita, escuchándola. Doctora Giribaldi La Rosa, muchas gracias por habernos hecho esta crónica tan inquietante, pero tan detallada de lo que pasó ese 18 de enero del 2020. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y ahora el momento del señor Hugo Machiavelli. ¿Qué tiene que ver con esto, con lo que vos señalabas, Laura, le preguntabas a la médica? ¿Qué valor probatorio tienen los chats? Porque hoy se habló del día D, en términos del valor de estas pericias obtenidas de los teléfonos de los acusados. Tiene un valor significativo, pero no hay que tomarlos de manera aislada, porque hasta ahora los acusados solo han planteado nulidades, y lo que van a plantear sobre esta prueba también es la nulidad por la falta de la cadena de custodia. Vemos, no nos repasamos. Lo que hay que decir sobre estos chats, que fueron custodiados como corresponde, por eso están hoy presentados ante el tribunal, son algunas palabras. La palabra caducó en este mensaje de Lucas Pertossi 455, y otro término que sobresale de los chats, cuando habla de premiarse, vamos a ver el otro cuando dicen al centro a premiar, dan características, de acuerdo a las fuentes consultadas, de un tipo de comportamiento que es el que se sostiene hasta ahora, en esa organicidad funcional, en ese organismo que conformó esta organización para justamente matar a Fernando Báez Sosa. Hay que entender que esto, en el contexto de las pruebas, son indicios a los que se suman los testigos, las pericias, lo que dijeron los médicos y aquellos que estuvieron cerca que aportaron datos. Las pruebas hasta ahora, además de ser audiovisuales, contienen estos elementos. Los chats, por ejemplo, por sí mismos no valen si no están acompañados por el resto del relato, de la construcción de un sistema probatorio que hasta ahora pone en una situación muy complicada a los 8 acusados al mismo nivel. Creo que matamos a uno, está todo Gesell diciendo esto, volvimos a casa, no queremos salir. El dato de guardar silencio, de mantener ese código que se mantiene hasta hoy, le da al tribunal información a la hora del veredicto. El tribunal, dentro de algunas audiencias, son 22 en total y llevamos 7, va a considerar algunos de estos elementos, por ejemplo, no se cuenta de esto a nadie, como características del grupo, como el planeamiento, como la estrategia que tuvieron a la hora de matar y posteriormente, la misma que sostienen sin ninguna elemento que pueda ir a favor de la defensa que ellos plantean, que por ahora solo contienen nulidades no admitidas por el tribunal. Impecable, Hugo, y clarísimo. Bueno, justamente estos chats que Hugo te iba contando, que determinan la trama de un plan criminal, es la que Burlando busca probar y lo dijo de esta manera. Golpearon para matar y mataron. ¿Por qué? Las dos cosas. Bueno, ¿eligieron dónde pegar? no pegaron por pegar? No, pegaron a mansalva en zonas vitales, a mansalva y salvajemente. Y aparte,
había una amenaza previa, la amenaza previa en Lebric, luego salen del local bailable, lo emboscan. No nos olvidemos que ahí se divide el grupo, parte del grupo lo acompaña personal policial hasta la esquina, vuelven, lo emboscan a Fernando, lo esperan no menos de 4 minutos. 4 minutos. Thompson estaba en ese momento en la puerta del kiosco, enfrente de Lebric, y cuando lo abordan a Fernando, lo abordan por la espalda, lo atacan cobardemente porque le dan 2 golpes, Comelli y Ciro Pertossi, en la nuca, que directamente lo invalidan para cualquier tipo de situación porque cae casi inconsciente al piso. Impactante, ¿eh? Los datos y la reconstrucción con cada vez más detalles de lo que fue esa noche criminal de hace casi 3 años no dejan de sorprender. Pero tenemos a alguien que pueda aportar más información aún, ¿no? Claro que sí. Se llama Vaca, es periodista. Álvaro es periodista y bueno, y vamos a hacer con él también un repaso de este día tan importante, 7º día del juicio. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias de nuevo por esta segunda entrevista que te hacemos en el programa, porque tenés datos para aportar que nos interesa que compartas, por favor. Laura, Hugo, buenas noches para ustedes, a todos los que se encuentran en el piso y a la audiencia, por supuesto. Aclaro, mi nombre es Ángel Ricardo Abaca. Muy bien. Como ustedes bien lo dijeron, no, ningún problema. Como ustedes bien lo dijeron, hoy es el 7º día donde tanto ayer, el sexto y el 7º, han sido días muy técnicos, donde hemos escuchado a los peritos, como ustedes recién estuvieron hablando con la doctora que llegó en la ambulancia, que le dio la primera intervención profesional médica. Han sido días de todo muy técnico. Escuchamos también ayer al doctor Duarte, que le efectuó la pericia a Fernando, y también a los peritos, quienes llevaron adelante las pericias a los pies de los imputados. Y también el doctor Laborde, quien es secretario del Ministerio Público Fiscal, y comentó acerca de los chats que hoy supimos lo que contenía el grupo de WhatsApp, que finaliza con uno de los mensajes que recién bien Hugo lo señalaba: de esto no se cuenta nada. Eso es muy impresionante, ¿no? Porque creo que no debe haber, pocos crímenes deben haber sido tan filmados y tan acreditados como estos, ¿no? Ellos creían que eso, no sé qué pensaban, un despegue de la realidad importante. ¿Cómo lo ves vos, Ángel? Tal cual, sí, tal cual, Laura, como usted bien incluso lo había dice, gente filmando, no solo las cámaras, sino la gente estaba filmando. Claro. Hasta ellos mismos, Lucas Pertossi, en uno de los videos que se mostraron en el día de ayer, que el doctor Duarte, el secretario del Ministerio Público Fiscal, exhibió de los teléfonos de los imputados que fueron secuestrados y periciados, el material que contenía cada celular. Ángel, ¿qué podemos esperar para la jornada de mañana, que también tendrá mucha información y aporte probatorio? Todo claramente, como dije, esta semana se espera que todo sea parte técnica, peritos, médicos que estuvieron en el lugar y que han intervenido tanto en los allanamientos, que en el allanamiento que efectuaron a la casa, las pericias a los pies de los imputados, y como también hoy estuvo una comisario de la Policía Federal Argentina de Mar del Plata, que hizo los estudios espectroscópicos, de la zapatilla de Máximo Thompson. Fue la que constató que la marca de la zapatilla que tenía Fernando en el cuello y en la mandíbula correspondían a Máximo Thompson. Esta es la comisaria de la que decís, la comisario de la que hablás. Tal cual, la comisaria Almirón. Ángel, ¿qué podemos...? También, sí. Lo escucho vos. Ayer hablábamos de los rostros de los acusados, inmutables por ahora, con algún rasgo de temor que antes no vimos. Bueno, tampoco vimos del todo sus rostros, salvo en alguna oportunidad muy escueta. ¿Qué podemos decir del comportamiento durante la jornada de hoy? Tanto ayer como hoy se los vio sumamente, algunos de ellos nerviosos. Voy a usar la palabra que, como siempre se ha dicho en los rugbyers, en el día de ayer, en un momento como si fuese un scrum, hizo el defensor de ellos, el doctor Tomeil, se acercó, hicieron como un scrum, vuelvo a repetir, y hablaron ahí con el doctor. A uno de ellos se lo vio varias veces en el día de ayer y hoy consultando con la abogada, con la doctora Pertossi, familiar de 2 de los imputados en la causa. Consultando, por momentos pensé particularmente que iba a romper el pacto de silencio
pero hasta el momento eso no se ha dado. Bueno, quiero tomar esto que decís, el pacto de silencio, que desde mi punto de vista es lo más llamativo, ¿no? Que nadie se haya quebrado. Recién Gustavo Carabajal hace un tiempo contaba que había la versión de que alguno había pedido asistencia psicológica. Esto es importante porque esto muestra un quiebre o por lo menos una diferenciación de este comportamiento en bloque, en manada. Y hay versiones, Ángel, que es lo que quería preguntarte, de que alguno querría tener algún abogado defensor diferente, ya que tienen todos el mismo, el abogado Tomei. ¿Qué tenés de esta versión? Estuve intentando chequear esa data puntualmente también de que uno había pedido asistencia psicológica, también me ha llegado la versión que les habían sacado el celular, no pude chequearlo, y también esto de que alguno quisiera buscarse un abogado por su parte, también pregunté y no he podido chequearlo, sí. Y el doctor Tomei, como siempre se lo ve, no habla ni con la prensa cuando se le ponen los micrófonos, ni tampoco fuera del ambiente mediático. Contame un dato, Ángel, ¿tienen celulares los detenidos? Porque después, en medio de la pandemia, en la provincia de Buenos Aires se permitió el ingreso de celulares, no se los sacaron a muchos. ¿En el caso de ellos? Según un colega me dijo que tenían 2 celulares, por algo que me llamó la atención, pero justamente... ¿Dos para todo el grupo o 2 por cada uno? 2 para todo el grupo, para los 8, es lo que me comentó un colega, y justamente pensé que sería algo cierto, dado que en el 2020, inicio de pandemia, se les permitió a los presos tener celulares. Gracias, Ángel, completísimo el informe, siempre importante tenerte. Bueno, abrazo para ustedes. Se viene Damián. Se viene nuestro gurú del dinero. Bueno, nuestro gurú del dinero. Hoy el INDEC dio a conocer datos que en términos estacionales son importantes, más estando en verano, como es qué pasó con el turismo, ¿no? Y en turismo internacional los datos son elocuentes, y si uno ve el dato dice, bueno, estamos de maravillas. Creció 975% la llegada de turistas extranjeros en Argentina. 975%. Entonces ustedes que están del otro lado, es una gran noticia, pero... Vamos a verlo en detalle. No me diga que eran 1 y ahora llegaron 2. No, vamos a ver en detalle. Siempre, ¿viste? Yo estoy con la lupa siempre. Está muy bien. Miren lo que pasó. Miren lo que pasó en términos turísticos primero en el mercado local. Por favor. Lo que tenemos acá en este es un informe del IERAL, que fíjense que estamos a 102%, o sea, se superó los viajes y el turismo en materia doméstica. O sea, estamos mejores que los niveles del año 2019 en este momento, pero con los turistas locales, los argentinos viajando a lo largo de todo el país. ¿Qué pasó con el turismo extranjero? Lo vamos a ver en la próxima placa, y ahí ya vamos a ver otros datos. El único país que ha crecido respecto del año 2019 es Uruguay. Todo el resto de los países de afuera no crecen respecto del 2019, porque los datos que yo les di son respecto de 2021. Y claro, creció 935% respecto de 2021. Están viniendo en mansalva los turistas extranjeros a nuestro país con las oportunidades históricas que tenemos en términos de competitividad del tipo de cambio para el turista extranjero, lo que es la marca argentina por haber ganado el Mundial. No, señores, tenemos menos turistas extranjeros que en el año 2019. Es muy preocupante porque con un dólar MEP, que es al cual se podría liquidar, de 325 pesos, los extranjeros no llegan a Argentina. Había más extranjeros llegando a Argentina en el año 2019, con crisis macroeconómica en aquel momento, que lo que está viendo en este momento. Vamos a seguir detallando datos. Y eso que ahora está más barato para el extranjero. Por eso mismo. Claro. O sea, es una oportunidad perdida. Por ejemplo, perdida. bueno, la gente de Uruguay, viste que vienen buques de Uruguay a comprar ropa. ¿Y por qué no vienen? Bueno, es porque Argentina en la pandemia, Hugo, sacó un montón de líneas aéreas. O sea, se cerró al mundo. De hecho, el poner el dólar turista implica que muchos argentinos menos puedan viajar al exterior, por lo cual tampoco las líneas aéreas están dispuestas a traer extranjeros, porque no les conviene que solamente vengan extranjeros, también tienen que llevar argentinos. Bueno, ese es el costo además de mantener una aerolínea como Aerolíneas Argentinas deficitaria. Bueno, pierden millones y millones de dólares por día, ¿no? Ahí te iba a mostrar lo que pasó con los vuelos de cabotaje. Todavía no se está al mismo nivel que el 2019, pero está al 97% del 2019. Laura, con el plan previaje todavía estamos a los valores 97% del 2019. Todavía ¿Cuál no es el naranja, no? Es el último, el azul, la última barra es el último dato, 97%. O sea, todavía no estamos a los mismos números del 2019 sin previaje, sin motorizar el turismo en el mercado interno. Y en los internacionales, que es la barrita naranja, ahí sí, estamos a 76% de los vuelos internacionales del 2019.
76%, o sea, todavía tenemos muchos menos vuelos internacionales llegando a Argentina y viajando hacia el exterior de lo que teníamos en el año 2019. ¿Cuáles son los aeropuertos que funcionan y cuáles son los que no funcionan? También tenemos ese dato, lo vamos a compartir en la próxima placa. Los aeropuertos que están funcionando más son Aeroparque, Córdoba y Bariloche. Son los aeropuertos que más se mueven. Los que menos se mueven, los que han caído la cantidad de movimiento, tienen que ver con Ezeiza, Iguazú y Mendoza. Son los aeropuertos que menos movimiento están teniendo. Y cuando ustedes me decían, pero Damián, ¿por qué los argentinos, en definitiva, es solamente el dólar turista lo que les está perjudicando de viajar al exterior, de que haya menos vuelos? Sí. No. El próximo jueves tenemos una mala noticia. A ver. Vamos a cortarle la cinta a la tasa de seguridad aeroportuaria. Se le van a sumar más impuestos. Más impuestos a quien quiera irse al exterior. Exactamente. Y les voy a mostrar... pero ya los impuestos duplican, prácticamente duplican el precio del pasaje. Mirá esto. Miren, señores televidentes. Esto es cuántos impuestos tiene un boleto aéreo internacional como porcentaje del precio antes de para que no vaya. Argentina, 112%. Claro. Pero mirá lo que le pasa al resto de la región. El que más tiene es Perú, 18%. Bolivia, 14,9%. Ecuador, 12%. Uruguay, 7,5%. Colombia, 5%. México, que es un país con una mirada política e ideológica muy similar, 4%. Paraguay, 2,5%. Y Brasil y Chile, nada, señores. Bueno, una mirada política similar, digo, en el caso de México, de Manuel López Obrador, pero con una economía más racional, ¿no? Digo, se puede ser de izquierda y tener una macroeconomía racional. Acá hay una idea desde el populismo de hacer una Argentina, o sea, una vida hacia adentro, ¿no? La Argentina de cabotaje, todo hacia adentro. No mires afuera porque en una de esas descubrís algunas cosas que hacen otros países y que nosotros no hacemos y que mejoran la calidad de vida. Yo tengo una hipótesis política ahí que tiene que ver también con el resentimiento que tiene este gobierno con la clase media, que no lo vota, y es básicamente la clase media la que aspira a viajar al exterior y la que ha viajado al exterior históricamente. Yo creo que Argentina tiene la posibilidad de sembrar y cosechar muchísimo turismo extranjero, que nos podrían dar un montón de divisas, porque las maravillas naturales que tiene Argentina no la tienen otros países. En un momento en donde la marca argentina, como bien decíamos ayer, también es importantísima. Es fundamental. De hecho, somos campeones del mundo. Hay dos países que crecieron turísticamente después de los mundiales fuerte. Uno es Croacia, en el 2018 salió subcampeón. Croacia creció turísticamente justamente por lo que implicó la marca Croacia en el mundo en materia turística. Y en el caso de Francia, París ya lo venía haciendo. En el caso de Argentina, tiene una oportunidad enorme. No la estamos aprovechando. Son menos divisas las que llegan porque no dejamos salir a los argentinos. Los extranjeros tampoco pueden venir. ¿Cuál es una de las peores provincias de la Argentina en términos de desigualdad para vos, Laura? Hay que pensar en el norte, claramente. Hay que pensar en el norte. Chaco, Santiago del Estero, Formosa. Tucumán, Formosa. ¿Chaco? Chaco tiene aguas turbias. Chaco tiene aguas la población y por la falta de agua potable. Un gobernador, Hugo, que increíblemente, con todo esto que estamos contando, y una de las provincias con mayor desigualdad y pobreza, quiere ser candidato a presidente, quiere ser el elegido por Cristina Kirchner. El de los diarios, el que los rompe. El del Coqui, Capitanich, el rompedor de diarios. Prevé ese gobernador. Y está tratando de hacer campaña, y dijo esto, mira. A ver. 2 miembros de la Corte fueron designados por el 99 inciso 4 de la Constitución por decreto. Y después el Senado, obviamente, a mi modo de ver de una manera vergonzosa, lo han convalidado muchos de nuestro espacio, que en definitiva, nuestro espacio, algunos miembros de nuestro espacio fueron cómplices para designar a esos jueces y que en definitiva hoy son los que políticamente actúan de la manera que actúan. Mirá lo lejos que están de los problemas de la gente, ¿no? Ahí está. Este es el punto. Me parece que el divorcio... ¿A quién le importa lo que está diciendo? Él habla de su espacio, pero de su poder, de su microclima, de lo que le importa a él para perpetrar... Y de su candidatura. Ahí está. De su candidatura. Él lo que está diciendo lo está criticando a Gerardo Zamora, que era gobernador... Está hablando del 2016, donde Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, que el gobierno los tiene apuntados, fueron designados por decreto en el gobierno de Macri, y Gerardo Zamora, el gobernador, su gobernador, rival, era senador
y aprobó estos pliegos. Y le dice son traidores. No miran nunca para adelante, siempre para atrás, ¿no? Diría alguien, tenemos todo el pasado por delante. Pero todo el pasado por delante. Volvemos mañana. Gracias, Damián. Bueno, con Laura compartimos. Gracias, Dami. Y hacemos este lindo programa. Gracias a toda la producción. Hasta mañana. Buenas noches. A descansar.